A todos. Hoy empezamos el ciclo Emergentes de este año 2008. Hoy es la primera sesión. Vamos a tener a Javier Barcos y a Manuel Enríquez, que vienen de Pamplona. Y las sucesivas sesiones se van a desarrollar a lo largo de los jueves de este mes. El próximo jueves 13 de noviembre tendremos a Iñaki Carnicero, Alejandro Virseda e Ignacio Vila, que vienen desde Madrid. El 20 de noviembre a Josep Mías, que viene de Barcelona. Y el 27 de noviembre a Manuel Ocaña, que viene de Madrid también. Bueno, pues hoy tenemos a Javier Barcos y a Manuel Enríquez, que son arquitectos por la Universidad de Navarra en 1991. Trabajan durante varios años en AH Asociados con Miguel Ángel Alonso del Val y Rufino Hernández, hasta que en 1996 ganan el primer premio del concurso de ideas para el Parque del Conde Gajes en Pamplona, que luego no desarrollaron. Pero a partir de entonces deciden compartir despacho profesional en Pamplona ya de forma independiente. Desde entonces han sido premiados en más de 40 concursos públicos, gracias a los cuales han desarrollado y construido diversos proyectos de vivienda plurifamiliar, en torno a unas 700, todas ellas con diferentes grados de protección, así como numerosas actuaciones para administración, con edificios dotacionales y equipamientos. Asimismo, Manuel Enríquez ha sido arquitecto del Servicio Navarro de Salud, así como coordinador y redactor del Plan de Viviendas Bioclimáticas de Navarra para el Gobierno de Navarra. Esto abrió la experiencia del equipo en materia de edificación relacionada con la construcción bioclimática, lo cual les ha llevado a ser ponentes en numerosos cursos, conferencias, posgrados, incluso asesores del Ministerio de Educación y Cultura. Todo esto se concreta en una arquitectura heredera del movimiento moderno, en la que con estructuras formales muy claras se enfrentan con idoneidad a los diversos programas y a los diferentes contextos. Es una arquitectura que se caracteriza por la austeridad de materiales, la sencillez de líneas, el trabajo con la luz natural mediante filtros, patios, tamices y por la generosidad en la dedicación a la búsqueda y composición de diversos materiales, sus texturas y sus detalles. Es en definitiva una arquitectura elegante, creo, atenta a los condicionantes y anclada al lugar. Una arquitectura entendida como trasvase entre ideas y materias que se formaliza a través del gusto por la construcción. Sus obras terminadas han sido premiadas y expuestas en numerosas ocasiones y publicadas en diversos medios, destacando, si cabe, el hecho de que fuesen seleccionados con el Centro de Salud de Barañáin, que seguramente veremos hoy en la conferencia, para la 9ª muestra de arquitectos jóvenes de la Fundación Antonio Camuñas, cuya exposición tuvimos hace unos meses en el patio del colegio. Y sin más, os dejo con Javier y con Manuel. Muy bien, gracias, muchas gracias. Nos han dicho que se va a grabar la conferencia, nos grabaremos la presentación esta para ponérnosla luego cuando nos baje la moral. Gracias al colegio por invitarnos a dar esta charla, sobre todo por un poco pues, el gusto que te da que de alguna manera reconozcan un poco pues, lo que tú haces, lo poco que tú haces, y sobre todo por pertenecer a un ciclo de conferencias que se llama de arquitectos emergentes, de arquitectos jóvenes, lo cual pues, nos da más gracia, ¿no? Nos hace mucho mejor. Fuimos seleccionados para la Fundación Camuñas como arquitectos jóvenes hace 2 años, estamos estirando 2 años más con lo de emergentes, lo de jóvenes, a ver hasta dónde nos dura, ¿no? Lo del pelo no es imagen, es ya necesidad. Bien, nosotros cuando preparamos una charla de este tipo, un poco sobre nuestra obra, siempre nos entran dudas de cómo empezar. Cualquier conferencia de arquitectura que se precie tiene que empezar con unos minutos de teoría, 10 minutos, ¿no? Por lo menos, ¿no? Nosotros lo vamos a dejar en 2, y vamos a empezar un poco a contar nuestra obra. Nosotros trabajamos muchos años, yo entré para 3 meses y estuve 7 años, Javier entró para 15 días y estuvo 10 años en el estudio de arquitectura de Miguel Ángel Alonso y Rufino Hernández, y tuvimos la suerte en aquellos años de ser los arquitectos de los concursos. En aquellos años no nos parecía tanta suerte, a la 4ª noche sin dormir, pero con el tiempo hemos visto que aquello fue pues, un privilegio, un poco el estar en la creación de un estudio como es AH Asociados, un estudio que empezó, cuando empezábamos nosotros, empezó el estudio, éramos media docena de personas, ahora son más de 100 en el estudio, y aquello de alguna manera nos permitió durante bastantes años el ser dentro del estudio los arquitectos que desarrollábamos un poco concursos de arquitectura constantemente, ¿no? Y eso nos dio pie a estar participando durante pues, cada 15 días en una cosa totalmente diferente, en un concurso nuevo, un concurso distinto, y pues un poco con el atrevimiento de gente que estábamos todavía estudiando la carrera y bueno, nos permitió de alguna manera un entrenamiento que ha hecho que años después
una vez que nosotros salimos de H y empezamos a trabajar por nuestra cuenta, prácticamente la totalidad de nuestro trabajo, y de hecho lo que vamos a enseñar hoy, todo nuestro trabajo viene de los concursos públicos. Nosotros estamos siempre constantemente haciendo concursos y esos concursos de alguna manera es nuestra fuente de trabajo. Tenemos una suerte, yo creo, en ese sentido, que veníamos muy entrenados y eso nos permite pues, tener cierto índice de victoria en los concursos pues, relativamente alto, y eso nos permite de alguna manera poder desarrollar esto. Y entonces lo que vamos a hacer es, hemos hecho una pequeña relación casi cronológica de cosas que hemos hecho nosotros en estos años, en estos prácticamente 10 años, que es cuando estamos trabajando por nuestra cuenta, y una relación de obras, pues, sobre todo entramos directamente a obras construidas y algún proyecto que tenemos en marcha, casi con una ligazón que al ir montando los proyectos y tal, casi nos ha ido saliendo de una manera bastante natural. Como os decía, siempre es bueno en estas primeras charlas empezar con alguna imagen sugerente. Es muy interesante, pues no sé, presentar imágenes de viajes que hemos hecho, o imágenes de alguna revista rusa un poco curiosa, que esté descatalogada, ¿no? Pero de alguna manera casi hemos preferido sacar una imagen esta primera es una imagen de obras nuestras que ahora veremos, pero una imagen que refleja un poco. Claro, cuando pensábamos un poco cuál era nuestra situación, ¿no? Cómo ha sido un poco nuestro trabajo en estos años, tampoco nosotros hemos marcado una línea a seguir, ni tampoco la obra que expresamos ahora, que os vamos a enseñar, tiene una relación con una idea de principio, sino que es lo que hemos ido haciendo. Realmente nosotros nos gustaría mucho decir que teníamos muy claro lo que queríamos hacer y no es verdad. De alguna manera, como la gran mayoría, creo que casi todos nosotros, tenemos mucho más claro lo que no queremos hacer que lo que queremos hacer, ¿no? Tenemos mucho más claro lo que no nos gusta que lo que nos gusta. Pero de alguna manera la arquitectura que tú vas haciendo es una arquitectura que va siguiendo con las circunstancias, ¿no? Y de alguna manera la sensación un poco de estos años en los que hemos trabajado y la sensación un poco de que tenemos un poco ahora nosotros, pues es un poco esta, ¿no? Nosotros estamos un poco ahí, ¿no? Nosotros somos, pues en ese punto de equilibrio, ¿no? Estamos ahí, hemos caído, estamos ahí, no sabemos muy bien cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Estamos ahí agarrados un poco en el equilibrio, estamos mirando de reojo un poco ahí a ver qué nos va a pasar, esperando que, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Que se abra el capullo, ¿no? Y a ver si... Bueno, pues es un poco, de alguna manera, una pequeña imagen, un pequeño resumen, ¿no? De un poco de esta situación. Estamos aquí porque estamos aquí, ¿no? Esta pobre rana no sabe cómo ha llegado hasta aquí, por qué está aquí, qué le va a pasar dentro de un momento, ¿no? Bien, sin más, se acabó la teoría, empezamos con la obra. Vamos a contaros, como os digo, una pequeña relación. Nosotros, como os digo, trabajamos años en el estudio de Miguel Ángel y Rufino, y en eso, al final ya un poco de nuestra relación con el estudio, empezamos a participar en pequeños concursos, ¿no? Este fue uno de los primeros, ganamos algún concurso como ese que he comentado antes, de algún parque, alguna plaza, y este fue uno de los primeros edificios realmente que ganamos, es el Centro Salud de Buñuel. Este es un edificio que está a las afueras, en Buñuel, es un pueblecito que está casi más próximo a Zaragoza que a Pamplona, y que fue un concurso pues como se organizan en aquellos años, cuando se empezaron a hacer, pues si conoceréis en Navarra, una temporada que se hicieron muchos centros de salud, una temporada con mucho equipamiento de este tipo. El edificio se encuentra en un pueblo, en Buñuel, que es un pueblo casi de aluvión, es un pueblo casi de nueva creación, un pueblo que no existía hace 30, 40 años, prácticamente, que se ha crecido un poco a partir de los años 60 y que tiene una trama de calles muy, muy ordenadas y que es un pueblo que tiene muy pocos referentes arquitectónicos. Es un pueblo bastante triste, ¿no? Por decirlo así, un pueblo con casas pues muy baratas, con un desarrollo urbano muy desordenado. Entonces, cuando salió un poco el concurso se iba a desarrollar en esta parcela, se daba una manzana, que era esta manzana que era una manzana bastante grande, y se pedía que el centro de salud ocupara un poco el ámbito, un poco de esta manzana. La idea un poco del concurso fue ubicar el centro de salud un poco en el extremo, e irnos a lo más extremo posible para generar delante del espacio un área urbana, y que el centro de salud fuera un edificio que actuara un poco como de referente de esa plaza que queríamos crear, ¿no? Es una plaza que de alguna manera ha ido cogiendo en el pueblo cierto protagonismo, y es un espacio urbano abierto, ¿no? Es un edificio sencillo, es un edificio de una única planta. Los centros de salud, y cuando hablo de centro de salud, luego veremos algún ejemplo más, equipamientos de este tipo, pequeños edificios que se integran dentro de espacios semiurbanos, periurbanos. Al final, a nosotros nos dio un poco pie a estudiar, y luego en otro edificio lo veréis, de alguna manera a analizar un poco la relación del edificio un poco con su entorno,
tanto del exterior al interior del edificio. El edificio es un hito urbano, al final lo estamos construyendo pues uno de los edificios, ¿no? Pues de referente del pueblo, no en vano posiblemente va a ser el edificio al que más gente va a ir del pueblo, al centro de salud, posiblemente, ¿no? Es un edificio que tiene un referente urbano en ese espacio, pero a la vez con un uso muy concreto. Al final, nosotros, como comentaba igual antes Iñaki, en nuestros edificios le intentamos dar bastantes vueltas al funcionamiento para que ese funcionamiento sea de alguna manera pues esté consolidado dentro de lo que es el equipo médico que va a llevar el centro, y eso nos permita a nosotros desarrollar ideas de arquitectura que nos gustan. Si el funcionamiento no está totalmente claro, la arquitectura es pues de alguna manera puede ser muy atacable, ¿no? En ese centro, al final un centro de salud es un edificio administrativo pequeñito que tiene unas consultas, una zona de espera y poquito más. La zona de espera es una zona que tiene que tener cierta intimidad frente al pueblo, porque de alguna manera hay una consulta temible que se llama de salud mental, ¿no? Hay otra consulta que es también de pediatría, y otras consultas. Entonces tiene que estar en una zona de espera que tenga cierta relación con el exterior, pero cierta intimidad. Y luego las consultas tienen que tener dentro de estos edificios de una única planta y edificios bajos, tienen que tener una relación con el exterior para no privarles de salud natural, pero a la vez tienen que tener una cierta intimidad, ¿no? Eso nos llevó a plantear un edificio configurado con patios. El edificio es una planta única, es una nave central que tiene un acceso, ¿no?, tanto a esa plaza, un vestíbulo principal, en la entrada hay una zona de espera y una serie de consultas que dan a unos patios interiores, ¿no? En ese sentido, totalmente abiertos. La orientación del edificio también nos permitía orientarnos al sur, todas las consultas orientan al sur, con lo cual tienen captación solar en invierno, tienen protección en verano, y esta zona de espera, a través de unos filtros con unas dobles carpinterías y unas celosías, permite que desde la zona de espera se vea al exterior, pero desde el exterior no se vea a la gente que está esperando. Prácticamente con esos dos conceptos, luego enseñaremos algún edificio más también del centro de salud que hemos desarrollado, forzando algunas de las zonas del edificio de la entrada, haciendo la parte de la entrada forzando la altura para que el edificio tenga una labor casi como de compresión, descompresión, un poco en ese espacio, dándole algo de riqueza espacial a un edificio que no deja de ser más que un edificio de una única planta, y a la vez forzando también su configuración para que el edificio acabe siendo parte de un hito visual dentro de lo que es en este caso el pueblo de Buñuel, ¿no? Forzando un poco la sección para generar un espacio alto con una luz cenital que actúa a la noche como gran foco dentro de la zona, y configurándolo un poco dentro de esa configuración casi periurbana. Los elementos de servicio se ubican en un elemento exterior, independiente. Se generan dos patios, un patio para el personal, zona de despachos, veterinario, dormitorios de guardia y zona de consultas. El edificio, como os digo, está realmente en el fondo de una gran plaza, una plaza además que es bastante dura porque no se dejó con una grava y una zona muy dura, y de hecho, pues en un entorno totalmente urbano. Esto es el Vallado del Encierro, el Vallado del Encierro de fiestas de Buñuel, ¿no? Y cómo prácticamente actúa como un hito visual dentro de ese espacio. Forzamos la entrada, como os digo, a través de un elemento bastante bajo, bastante comprimido, para poder luego entrar al espacio más alto, ¿no? Y cómo el edificio actúa a la noche también como hito visual y como referente un poco dentro de este espacio. Casi ya veis, esto está en el centro del pueblo, es un edificio de única planta, y como veis, como alrededor no se ve nada, ¿no? Está rodeado de casas bastante dispersas. La zona de consultas da a unos patios interiores que tratamos con el cuidado que pudimos en esta zona, como os decía, con unos aleros bastante grandes para poder tener captación solar, poder tener protección. Todas las consultas, todo el fondo de las consultas es acristalado y da al jardín, de todas las consultas da al jardín, y no hace falta, cuando alguien llega, pues quítese la ropa, no hace falta cerrar la ventana porque estás dando un espacio en el que no te ve nadie. Y a su vez, ¿no?, desde el propio jardín ya se ve como todas las consultas están configuradas. Esa zona de entrada del propio edificio, desde el espacio que entramos con el alero más bajo al espacio más alto del vestíbulo, y cómo la zona de espera se configura como una gran playa, pero con esa doble carpintería que os comentaba antes. Desde el exterior no se ve, pero desde el interior, con ese juego de celosías. Buñuel es un clima, es de la Ribera Navarra, la Ribera Dura, es un clima bastante árido, un clima bastante cálido en verano. Y entonces, se consigue un poco con esas celosías, casi hace un edificio, como habéis visto, muy introvertido y con esa configuración. El edificio, sí, por comentar también
apostillar un poco a los comentarios de Manolo, es un edificio, pues, habéis visto, muy silencioso, de alguna manera hecho con materiales sencillos. La piel exterior que hemos visto antes es una piel de bloque, con la cual también configuramos parte de la celosía que tamiza la luz al interior de la zona de espera, y funciona con bloque de hormigón, un pequeño elemento de zinc en lo que es ese cuerpo que veíamos iluminado de noche, y con muy poquitos elementos. Bueno, pues el edificio pretende ser también, a pesar de dentro del entorno del pueblo, y no hemos visto fotos porque realmente el entorno es muy poco atractivo, pretende ser un edificio también, pues, muy discreto. No obstante, lo conocían en el pueblo todos como la granja de pollos. Bueno, parece que cumplía bien su función, ¿no? Era un edificio que pretendía ser discreto, anónimo, silencioso también. Sí, fue un edificio que, bueno, como os podéis imaginar, en su construcción fue bastante polémico en el pueblo. Bueno, pues tuvimos varias cartas del alcalde pidiendo al consejero de salud que nos echara del proyecto. Y bueno, luego fue premio COAM, finalista de los premios FAD, y tiene el alcalde una foto en su despacho bastante grande. Pero bueno, al final son cosas que dentro de estos edificios pues pasan, ¿no? Este trabajo... Pues en este edificio concretamente bastante, sí. Como siempre, depende hasta dónde llegues. En este edificio hubo distintas fases, ¿no? Entonces, una primera fase en la cual, digo, nos querían echar, otra segunda fase en la que el edificio fue configurándose y, bueno, pues actuó, y de alguna manera en este edificio, por ejemplo, pudimos elegir nosotros gran parte del mobiliario. De hecho, si veis, bueno, esta imagen, esta es la silla Ola, que es una silla de Acaba. De hecho, esta foto sale en el catálogo de Acaba, si lo habéis visto. Y de hecho, bueno, sí que siempre que podemos nos gusta participar un poco hasta el final. De hecho, os puedo decir que hasta la anchura, la configuración del espacio estaba hecha pensando exactamente en esta silla. Y entonces, bueno, pues pudimos participar. Y siempre que podemos intentamos. Ya veréis alguna foto más en la que hemos podido participar en el mobiliario y en otras en las que no. En los centros de salud que hemos hecho hasta ahora hemos tenido la suerte de que yo creo que teníamos, de alguna manera, como decía antes, si el funcionamiento del edificio lo tienes muy atado, muy cogido, es que aquí teníamos, contabas el número de gente, ¿no? Hicimos hay unos fancoils aquí en medio que los anclamos al suelo, los atornillamos para que no se pudieran mover. Los bancos están atornillados al suelo. De alguna manera, en ese sentido, sí que fuimos un poco rígidos en forzar un poco ese espacio, ¿no? Bien, este edificio, como os digo, nos dio un poco pie a presentarnos a diferentes concursos públicos más, y dio lugar a un par de edificios más que voy a enseñar, un poco que van, diremos, en una línea, ¿no? A continuación, un poco ganamos un concurso para hacer una escuela infantil, una votación bastante también, bueno, pues un poco equivalente. Hemos hecho varias escuelas infantiles, tenemos 3 acabadas, estamos ahora terminando otra. Esta es una escuela infantil en Berriosuso. Este es un municipio a las afueras de Pamplona, cerca de Berrioplano, entrando a Pamplona de la avenida Guipúzcoa. Y es un edificio también pequeño, de una escuela infantil la más pequeña de las que hemos hecho, con 4 unidades docentes, 2 unidades dobles. Y de alguna manera es un poco heredero del anterior. Edificios de pequeña altura que se encuentran en entornos, es una zona de unifamiliares, es un entorno de nueva creación, bueno, de adosaos, ¿no? de chalés adosaos que hay a las afueras de todas las ciudades, ¿no? De acosaos casi en algún caso. Y el edificio tenía que ser un edificio también bastante autónomo, que tuviera cierta imagen, un poco casi reconocible, y con un uso, en este caso, un poco diferente, porque entraban ya los niños, ¿no? Nos permitió, de alguna manera, fue muy interesante. Nosotros sí que cuando entramos a algún edificio de estos, y el hecho de que sean edificios que vengan por concurso, te lleva en muchos casos a meterte un poco a estudiar el edificio y a intentar estudiar un poco más allá. El hecho de entrar a ese funcionamiento del centro de salud, recorrimos muchos centros de salud, nos ha permitido hacer alguno más. Y las escuelas infantiles algo parecido. Descubrimos un poco todas las teorías de Loris Malagucci, si conocéis, ¿no? Con las teorías de Reggio Emilia. Es un pedagogo italiano que tiene una escuela infantil en el área de Reggio Emilia, que de alguna manera es pionera en un poco lo que es la educación. Es un poco el cambio de la teoría de la guardería a la escuela infantil. Ya no se le llama guarderías, ¿no? Ahora son escuelas infantiles de 0 a 3 años. Y las teorías de la pareja educadora, las aulas son siempre dobles para que siempre haya una pareja educadora. Si un profesor te tiene manía, si hay 2 profesores, seguro que los 2 no te tienen. Entonces, es una teoría bastante interesante, y de alguna manera nos ha permitido el entrar un poco a lo que es el edificio, también a un funcionamiento de lo que es el propio del edificio, ¿no? No partir de una propuesta desde la arquitectura, sino desde la función. Y eso nos ha permitido, y ahora veréis en 3 escuelas que hemos hecho, dar un paso más allá y generar cosas arquitectónicamente, creemos que interesantes, pero intentando atar bastante bien la función.
El edificio de la escuela infantil se configura de una manera muy sencilla, ¿no? Supongo que ya os ha tocado hacer o habréis visto, ¿no? Hay unas zonas de niños, de aulas de niños, en este caso se configuran en este ámbito. Nos preocupan, y lo iréis viendo un poco repetidamente en los edificios, un poco mucho las orientaciones. Esto está orientado a la fachada suroeste, de manera que todas las aulas de los niños, al igual que las aulas anteriores, las consultas, tengan orientación solar, captación, también con aleros, de manera que las aulas de los niños están en esta zona, son aulas dobles comunicadas entre sí. Hay una pequeña zona de dormitorios interiores comunicada con el aula y un área de baños, que es el área que permite, el área de los baños es el área que actúa de charnela, de tal manera que el funcionamiento de los niños se entra por el exterior. Hay una sala de silletas, ¿no? Los padres dejan la silleta del niño, llevan al niño, lo dejan en su aula, el niño funciona en este ámbito del aula, de manera que funciona en el comedor, a la zona de comedor, a la zona de juegos, directamente al dormitorio, al aseo, otra vez a la zona de juegos, en este entorno, y la configuración de los espacios está hecha para que nunca las cuidadoras pierdan la relación visual con el niño. La zona de estas aulas están comunicadas entre sí mediante unas puertas correderas, a la vez hay unos ventanales que permiten la relación visual entre ellas, y la zona de baños está apoyada de tal manera que las bancadas están apoyadas hacia el aula, esto está todo acristalado, de tal manera que nunca la cuidadora pierda la referencia visual de los niños, ¿no? Con esa configuración bastante elemental, pero que en realidad en el día a día funciona bastante bien, bueno, pues con distintas agrupaciones hemos hecho varios proyectos de escuelas, ¿no? Hay una zona central de usos múltiples, de vestíbulo, de pasillo, de área de comedor y unas zonas de servicio agrupadas internamente, ¿no? Con un acceso de servicio y un acceso interior pues para zonas de entradas de alimentos, entradas de personal, entradas a la zona de cuidadores, de directora, en este ámbito, ¿no? Hay unos talleres también abiertos a la zona exterior y unas salidas o bien de la zona central o bien de las zonas exteriores, unas salidas al espacio jardín. Bien. También en estos edificios, las escuelas que hemos hecho, nos gusta jugar con el espacio del edificio. Creemos, ¿no? Decía Kant, ¿no? Que al final, bueno, cuando hablaba de las escuelas, hablaba de que no tienen por qué ser las aulas siempre iguales, las aulas pueden ser diferentes, con distintas alturas, distintos espacios, ¿no? Entonces creemos, pues las zonas de dormitorio nos gusta darle más altura, los niños están tumbados en las cunitas, entonces miran al techo, entonces se pueden colgar del techo estrellas, la luna, jugamos con el color, entonces, bueno, un poco el juego formal, ¿no? Veis un poco cómo es un edificio heredero del anterior, utilizamos el bloque de hormigón también, el bloque de hormigón blanco, con una celosía. En el otro hacíamos un despiece de bloque diferente, aquí utilizamos una celosía de hormigón, y cómo jugamos con la propia, casi dándole un aspecto formal al edificio que actúe. Veis lo mismo, cómo está en un entorno urbano, pero prácticamente no hay edificios, es un poco el hito urbano de la zona, ¿no? Y cómo la zona es espacio central, espacio de niños, jugamos con el color, con mezclas de color, hay 4 aulas, cada aula es de un color, cada niño identifica su aula por el color, y el espacio común mezcla los 4 colores, 2 verdes y 2 azules, mezclados entre sí en ese juego. A continuación de esta escuela infantil de Berresuso, trabajamos en otra escuela infantil, esto es Barañain, otro municipio a las afueras de Pamplona, y aunque partíamos de un programa parecido, el edificio es bastante singular. Nos estamos encontrando que esos entornos, al final, la escuela infantil o algunos equipamientos se van dejando en áreas urbanas casi residuales. Esto es como digo, Barañain es un municipio que está tocando a Pamplona, es una ciudad, prácticamente un barrio dormitorio casi de Pamplona, que es un municipio independiente. Estos son unos bloques de pisos que cierran una manzana, bloques de baja más 6 y baja más 7 alturas, en los cuales en el planeamiento urbano habían rellenado unas manchas que ponía equipamiento en los interiores, pensando en que en aquellos años pues nunca se llegarían a usar, ¿no? Se cumplían los ratios, pero nadie planteaba que aquí realmente pudiera haber un equipamiento. Con los años resulta que hace falta una escuela infantil. Nos encontramos con un solar que está rodeado de casas de baja más 7, que es medianil con estas 2 fachadas, que tiene un desnivel desde la entrada al exterior de 2 metros de altura, y bueno, pues un solar bastante especial, ¿no? Y eso nos dio lugar, a través del propio concurso, a que con una configuración, diríamos que de esquema similar a la que habéis visto antes, ¿no? De aulas, en este caso es una escuela más grande, una escuela que une también aulas dobles, con un esquema parecido, de aulas más grandes y más pequeñas, con una zona de cocinas, unos talleres al exterior, pero en este caso dando una vuelta, en vez de ser un espacio que está muy volcado al exterior, es un edificio que es muy introvertido, es un edificio que prácticamente no tiene huecos, no tiene ventanas. Un edificio que funciona con lucernarios que se van abriendo, también contrapeados entre sí, permitiendo que todo el interior del edificio
prácticamente casi todo el interior pueda funcionar con luz natural. En este caso, esta fachada que da un porche que está elevado frente a la calle, como digo, está elevado casi 2 metros respecto al exterior, y actúa de porche de juegos, y es la fachada que tenemos captación, y el resto son espacios interiores. Esta es la fachada, diríamos, trasera, la que da el porche, también, bueno, ya veis, sigue una línea un poco de la anterior, con elementos de celosías también, elementos de porche, pero aquí la escuela es un edificio más cerrado y que pasa a jugar con los espacios interiores con esa luz cenital. Las aulas interiores son también de colores, cada aula también tiene un color, y ese color a la tarde, a la noche, se manifiesta al exterior a través de los lucernarios. Los espacios interiores reflejan, bueno, al final, esa oportunidad que tienes de hacer ese edificio en medianeras, casi sin fachadas, te permite, bueno, pues generar espacios interiores también atractivos, ¿no? Con luces cenitales, hay talleres acristalados en esta zona y, bueno, y parte de juego de color dentro de lo que es un poco esta escuela. Después de este proyecto de escuela infantil, ganamos otro concurso para hacer otra escuela infantil. Esta es en Pamplona, esta es en el barrio de Azpilagaña, en un barrio también de Pamplona. Esta es una escuela un poco diferente. Las escuelas infantiles en Navarra diríamos que tienen dos tipologías. Las dos que hemos visto dependen del Gobierno de Navarra, son escuelas más pequeñas, con un programa más contenido, y esta es una escuela que depende del Patronato de Escuelas Infantiles del propio Ayuntamiento, que tiene varias escuelas en Pamplona, y es una escuela más grande, una escuela con un programa más amplio, y es una escuela que al estar dentro de un entorno urbano con mucha más población, tiene unas zonas que se llaman zonas de día, de la manera que hay niños que están más horas, niños que solo van 3 horas, 4 horas, y ahora veréis que es un programa de escuela, diríamos que diferente, ¿no? Pero que es heredera de lo que hemos hecho atrás. Y heredera, de alguna manera, sin quererlo nosotros. Nosotros ganamos el concurso, y cuando ganamos el concurso esto era un solar que estaba sin urbanizar. Esta es una zona, esta es la variante de Pamplona. Aquí, por esta zona de aquí está la Universidad de Navarra, en este ámbito, en este campus. Y cuando ganamos el concurso, este era un solar que estaba sin urbanizar y nos dieron los planos de urbanización y era un solar prácticamente horizontal, un solar prácticamente plano, ¿no? en esta configuración. Cuando ganamos el concurso y empezamos a trabajar, estaban haciendo a la vez la excavación y nos dieron los planos del edificio de las rasantes y nos avisaron previamente que había habido, bueno, pues los ingenieros de caminos que estaban haciendo la urbanización habían tenido un pequeño desvío de cotas y que había un pequeño desvío de alturas. Nos mandaron los planos y, bueno, pues la diferencia de cota es que esta parte trasera había subido 5 metros de lo que había en origen. Nosotros devolvimos el fax diciendo, hombre, serán 50 centímetros, ¿no? O habrá un pequeño desvío. Y de repente nuestro solar, que era un solar plano, con un edificio que se accedía pues, desde atrás, con 2 zonas también, pues se convirtió en un edificio enterrado. De repente teníamos que hacer una escuela infantil contra un muro, contra una tapia, con un desnivel, bueno, una tapia de 5 metros de altura. Nos dejaron el muro hecho, un paredón, ¿no? Muy curioso, no he traído ninguna foto, y pegamos nuestro edificio al solar. Bueno, pues esto que en su momento fue una crisis total, pues nos permitió también hacer un edificio, bueno, pues una oportunidad, ¿no? Y heredamos cosas del edificio anterior que habéis visto entre medianeras. Esto no era entre medianeras, sino todo era medianera, un edificio prácticamente sin fachada. Aquí tenemos una pared, el edificio está enterrado en todo este volumen. En esta zona tenemos el muro que había, era un muro de 8 metros de alto, cuando llegamos aquí, en esta zona. Esto tiene caída hacia esta parte, aquí se entra a pie llano y aquí tenemos un edificio polideportivo. Lo mismo que decía antes, pues al final las dotaciones, este tipo de dotaciones van cayendo en espacios residuales, en espacios en el que seguramente nadie se le hubiera ocurrido que acabaría siendo una escuela, pero que al final es el único residuo que queda en la ciudad, ¿no? La configuración del edificio es bastante diferente a las anteriores, porque es un edificio que está totalmente introvertido, todo funciona a través de patios interiores. Lo que son las aulas, en este caso, el módulo de aulas, que es esto que veis aquí, estos son 4 módulos de aulas dobles, que están rodeadas respecto a patios. Cada aula tiene su propio patio, digamos que su propio patio. Creemos que es importante, y siguiendo un poco esas teorías de Malaguchi, que el niño se identifique bien dentro del espacio, tenga una referencia visual de cuál es su ubicación dentro de la escuela. Entonces, pues hacíamos 4 unidades docentes con 4 patios, ¿no? Cada patio también tiene un color y una configuración. Y la forma es un poco diferente, pero sigue un esquema parecido, Hay un taller, hay una zona de aula, una zona de comedor, un dormitorio y una zona de baños central. Y en este caso las zonas de servicio se ubican pegado un poco a este lateral, que era el único acceso que teníamos. Todos los accesos se producen desde aquí, entramos a través de una galería de servicio y vamos pinchando las zonas de servicio. Los niños tienen una zona de porche, salen a la zona de juegos y entran desde aquí.
Bueno, es un edificio sin alzaos. Es una ventaja de hacer edificios enterrados, ¿no? Que no tienes que pensar mucho en los alzaos, porque en realidad todo el edificio es una gran tapia, ¿no? La sección del edificio la veis aquí. Entramos desde la parte inferior del solar, atravesamos la zona de juego de niños mediante un doble filtro con una valla que permite entrar y salir y ver a los niños jugar, y el edificio va plegando sus cubiertas para intentar abrirse a los patios interiores, absorber luz natural de los lucernarios que vamos generando, y al fondo las zonas de dormitorios son como unas grandes bocanas que suben al exterior para tener luz natural desde arriba, ¿no? Y aparecer en una zona de fachada. Y la fachada del edificio realmente son unas grandes tapias, ¿no? Las que hemos dejado con una separación del exterior, con una jardinera que se ve aquí, en la que hemos plantado hiedra, y esperamos que en poquito tiempo pues, nuestro edificio se cubra de hiedra y al final sea una gran tapia cubierta de hiedra, ¿no? Hasta la fecha la hiedra está subiendo poco a poco y es un magnífico mural para todo tipo de pintadas, ¿eh? Cada semana hay una pintada diferente, a cada cual más curiosa. La construcción del edificio también es una construcción un poco especial, también, bueno, como habéis visto en los anteriores, con materiales bastante sencillos. La cubierta es una estructura metálica de panel y que tiene como una doble envolvente, un panel exterior y un panel interior que nos va permitiendo el jugar a forzar esos espacios. En los otros teníamos que forzar los espacios pues, para que el dormitorio fuera un espacio con altura. Aquí no ha hecho falta, aquí el dormitorio es espectacular, ¿no? El dormitorio tiene 8 metros de alto en su punto mayor. Bueno, es una infografía del concurso, del concurso no era así, cuando ¿no? fue la primera crisis, ¿no? Que ya hicimos ya con el proyecto, en la que se ve un poco esa configuración de patios. Y esta es una foto ya del edificio terminado. Es un edificio terminado hace un año aproximadamente que está funcionando, ¿no? Como veis, prácticamente es un edificio que es todo un gran patio. Aquí va creciendo poquito a poquito la hiedra, se entra a través de esta galería y el edificio está prácticamente rodeado, enterrado, ¿no? En una vista lateral, prácticamente ya veis que no tiene fachadas, es un juego de cubiertas y estos patios de color que dan color al interior del centro, ¿no? Esos colores que vamos manifestando de alguna manera se llevan al interior también en los mobiliarios y en las cosas, ¿no? Esta es la fachada del edificio, la fachada que tiene el espacio superior es el cierre de los dormitorios también. En ese sentido utilizamos un material que luego lo veréis en alguna otra obra, el glass, es un material que también nos permitía esa transparencia, a la vez la seguridad que necesitábamos, ¿no? Esta es la fachada principal del edificio, que da lo que es un poco su fachada norte, que en el lateral no vuelve cayendo con esa valla, ¿no? Con esa valla que va cayendo hacia la fachada principal y que nos permite la zona de la entrada. El interior, los espacios interiores, los patios tenían bastante color. No nos gusta, si habéis visto los dos anteriores, metemos color dentro del edificio, pero un color un poco matizado, intentamos utilizar colores matizados, porque luego hay mucho colorido, demasiado colorido. Los niños son el color, ¿no? de estos edificios. Pero sé que aquí los patios daban mucho color y entonces todo está configurado. Aquí teníamos cierta obsesión en la luz natural, es un edificio enterrado realmente, entonces es un edificio interiormente muy acristalado, con una sucesión de patios, con unas carpinterías muy blancas para que todo fuera muy reflectante y hubiera mucha luz natural, ¿no? Esto es el espacio central. De hecho, estos son fotos con luz natural, son fotos sin luz artificial, y cómo ese espacio central, ese espacio multiusos, esa plaza central que habla Malaguchi, ¿no? Ese espacio de juegos, de recorridos, lo que hace es que va siendo invadido por los distintos volúmenes de las distintas aulas y cómo el color y los patios van entrando, ¿no? Pues el rojo, el verde, el azul, el amarillo, van entrando dentro de este espacio, ¿no? Bueno, y esta es una foto también de un poco de esa zona central de ese espacio. Bien, recorridas un poco las escuelas infantiles. En aquella época también empezamos a trabajar paralelamente, el hecho de haber trabajado en escuelas infantiles nos permitió empezar a trabajar dentro de edificios docentes más grandes. Hicimos un par de colegios, hemos hecho en Pamplona, y vamos a enseñaros un colegio que hicimos curioso. Ganamos un concurso para rehabilitar un palacio en el centro de Pamplona, el Palacio de Ezpeleta, que está en la calle Mayor. Es un palacio del siglo XVI y que, bueno, pues por estas cosas, ¿no? De un poco del tiempo, de la natalidad, el casco viejo de Pamplona tenía un colegio que eran las antiguas escuelas de San Francisco, que se encuentran en el centro de Pamplona, donde se encontraba la biblioteca, y ese
esas escuelas de San Francisco se había quedado como un edificio demasiado grande, un edificio bueno, pues realmente sin uso, prácticamente se utilizaba una planta de las 3 que tenía, ¿no? Se quería llevar a ese edificio, a ese colegio, se quería llevar la nueva Biblioteca General de Navarra y se proponía el ubicar, bueno, esto es un plano de Pamplona, ¿no? Esto es como conoceréis, el Paseo Sarasate, aquí está la Plaza del Castillo, estos son un poco el casco viejo de Pamplona, está la calle Mayor de Pamplona. Esta es la Plaza San Francisco, que os comentaba antes, y aquí hay un colegio, el Colegio San Francisco, las antiguas escuelas, que como os digo, en unos años, ese es el casco viejo de Pamplona, es una zona bueno, pues que durante unos años ha ido perdiendo mucha población, ha ido teniendo mucha población mayor, y lo que son las escuelas públicas, son unas escuelas que en estos años se habían quedado con muy poquitos alumnos, ¿no? Se quería ubicar aquí, como os digo, la Biblioteca General de Navarra, que se encuentra ahora mismo aquí en este edificio, se quería pasar a este nuevo edificio, y se propuso el rehabilitar un palacio que era un antiguo colegio, que durante mucho era el Palacio Ezpeleta, como os digo, un palacio barroco del siglo XVI, en su parte a la calle Mayor, pero que durante muchos años ha pertenecido a la congregación de las teresianas, de las monjas teresianas, y ha sido durante muchos años colegio, el Colegio de las Teresianas de Pamplona. Es un edificio muy especial, como os digo, muy protegido, en este caso por Príncipe de Viana, que es el organismo que protege. Y nosotros ganamos un concurso para ubicar dentro de este palacio un centro docente, en principio un edificio, una escuela infantil a primaria. Durante el desarrollo del proyecto, pues la natalidad empezó a crecer algo más, la inmigración que ha ido llegando a Pamplona se ha ido ubicando sobre todo en áreas como el casco viejo de Pamplona, y lo que era un colegio como el de San Francisco, con muy poquita matriculación, en cuestión de 2-3 años, cuando estábamos empezando con la obra, se convirtió en uno de los barrios con más niños de Pamplona. De alguna manera ya en este colegio no podían caber, se han mantenido en San Francisco, se hace la biblioteca en otro sitio, y ahora esto que nosotros hicimos el proyecto para hacer un colegio, ahora se está utilizando como conservatorio. No obstante, diríamos que la propuesta de alguna manera ha servido, ¿no? Es una actuación de edificio docente, pero dentro de rehabilitación, que es algo que también un poco hemos hecho en estos años, ¿eh? La fachada de la calle Mayor es muy bonita, el palacio está muy bien, si tenéis oportunidad de pasar y podéis entrar al vestíbulo, porque suele estar abierto, porque es la entrada al conservatorio, merece la pena. Nuestra actuación en esta fachada se limitó a una limpieza, prácticamente una limpieza de la fachada, tocarla, dejarla como está, y donde realmente nuestra actuación fue mayor es en la fachada trasera, la fachada que da a la calle San Francisco. Este era un edificio que prácticamente casi nadie en Pamplona lo conocía, porque daba una calle bueno, bastante, de alguna manera un poco lateral, bastante oscura, y bueno, era un colegio de monjas, de alguna manera. Las monjas tenían en las plantas inferiores el colegio y en las plantas superiores tenían sus habitaciones, ellas vivían allí, y estaba cerrado con un muro de casi 4 metros de altura de piedra, que hacía que realmente la fachada interior del edificio, nosotros que somos de Pamplona, hemos vivido siempre allí, yo no lo había visto nunca, ¿no? La labor un poco del proyecto fue sobre todo de limpieza del mismo y de intentar recuperar lo que esa fachada en algún momento pudo ser. Una actuación luego interior, de recuperar escaleras, recuperar claustros. Esto era la fachada del colegio, tal como la encontramos, pues bueno, una bonita pista de baloncesto en lo que era el patio. Era un edificio, un palacio noble, que tenía una planta baja con caballerizas, una planta primera noble y una segunda también bastante noble, y 2 plantas bajo cubierta, ¿no? Con bajo cubierta. Durante la ocupación en este caso de la comunidad religiosa, había sido pues bastante agresiva, habían roto cubiertas, puesto, bueno, ya veis, barandillas de todo tipo, recrecidos cuerpos, generados cuerpos nuevos, bueno, pues con un gusto bastante dudoso, ¿no? Intentando mimetizar. Y nuestra actuación un poco dentro de este fue casi una actuación de, una parte, limpiar lo que había, intentar recuperar lo que podíamos hacer, pero claro, había que dotar al edificio de un uso de colegio, y de un uso de colegio con la normativa que ahora tiene que tener, de evacuación, de escaleras de emergencia, de salidas, de recorridos. Entonces, básicamente nos ceñimos en limpiar el edificio y en sustituir estos núcleos existentes por unos nuevos núcleos de comunicación, con nuevos núcleos de escalera, intentando que esos edificios pasaran a formar parte de los medianiles laterales. Este medianil, una foto bastante dramática de la época, esto es como estaba el edificio de los medianiles, ¿no? Ahora ya esto está recuperado, está formando parte casi de un lienzo bastante más parecido a este, y como ese edificio que habéis visto antes, ¿no? Pues de alguna manera recupera las cubiertas que tenía, recupera sus cornisas,
va recuperando su configuración. En el resto del edificio la labor fue un poco la misma, una labor casi de limpieza interior. Esto era una sala, es una sala gótica, se encuentra justo encima del claustro, la sala gótica más grande que hay en Navarra, pero con una decoración que no tiene nada que ver con la sala gótica, con un coro que atraviesa media ventana. Esto era una capilla, se hizo una capilla y con una actuación. Entonces, sí, aquí hubo también una limitación, ¿no? Como ocurre en la mayoría de los equipamientos y más los educativos, una limitación económica importante. Entonces, bueno, hicimos un trabajo en el que lo que se pretendió fue poner acento en aquellos elementos que tenían algún valor histórico o arquitectónico, y el resto pues casi taparlo con pladures también, procurando intervenir lo menos posible en aquellos elementos que podían tener una cierta antigüedad pero no valor, y eliminando aquellos que eran elementos postizos o añadidos superfluos, a la vez intentando cumplir un programa que en este caso era el correspondiente a un centro de educación infantil y primaria, que fue el programa con el que se trabajó y que al final incluso cambió, se convirtió en conservatorio de música, porque hubo un momento en el que se decidió que no era colegio, sino que se iban a habilitar aulas para escuela de música. Es decir, que al final el programa pues se adaptó un poco a las necesidades que en cada caso se pedían, pero era el edificio un poco el que marcaba las pautas, y lo que se procuró fue hacer un trabajo pues de recuperación de lo que tenía de valor. Probablemente esta fachada era la que más interesante y más valores aportaba, además de ser una fachada oculta, como decíamos antes, por estar en un patio que estaba escondido completamente, y que se fue el ejercicio de limpiar y mostrar esa fachada y ese jardín, acompañar con unos elementos muy neutros, casi que marcaban esa fachada principal, y liberar un edificio que tenía unas características muy interesantes, liberarlo y recuperarlo un poco para la ciudad, ¿no? La actuación un poco del patio será, paséis por Pamplona y vais por la calle San Francisco, lo veréis. Una de las cosas que más nos costó fue poder tirar el muro. Es curioso, pero durante que estamos haciendo la reforma en aquellos años, justo enfrente de este muro, donde iba a ser la entrada principal a este patio, existía un famoso club alterne de la zona, y entonces pues desde el gobierno de Navarra no querían que el muro se tirara para que no se viera el club. Por suerte el club se trasladó a un sitio mucho más grande y con muchas más habitaciones, y nos dejaron tirar el muro, y de alguna manera pues la ciudad recuperó un poco esta imagen. Bien, esta actuación en rehabilitación, y un poco ligándola, ¿no?, con lo que estamos haciendo, nos permitió el poder actuar, el coger cierto currículum, entre comillas, ¿no?, en trabajos de rehabilitación, y poder actuar en un par de actuaciones más de rehabilitación que os vamos a enseñar. Una pequeñita, que es una actuación también en el Palacio Navarra, en el Palacio de Diputación, el palacio donde está ahora mismo el Gobierno de Navarra, próxima a lo que hay. Esto es la Plaza del Castillo, lo mismo, esto es el Paseo Sarasate, calle Carlos III, y aquí se encuentra el Palacio de Navarra. Aquí estaba la antigua sala del Parlamento de Navarra, que se trasladó al nuevo Parlamento de Navarra, en un edificio de nueva planta, ¿no?, que se hizo al final del Paseo Sarasate. Y esta sala del Palacio de Navarra se quedó sin uso, y ganamos un concurso para habilitarla como sala de prensa, como nueva sala de prensa del Gobierno de Navarra. La sala era así, es una actuación prácticamente de reforma interior. Era una sala que tenía una forma casi también bastante limpia, pero que había una actuación en ella durante los años de ubicar en ella, pues como aquellos años el Parlamento, pues un poco rococó, ¿no?, con muchas molduras, muchas formas, y nuestra actuación fue un poco de limpieza interior, de tirar todo lo que había y de configurar la sala como casi si fuera como un instrumento musical, una caja. Al final, una sala de prensa es una sala en la cual es casi un pequeño plató de televisión, donde se dan ruedas de prensa, pequeñas charlas, y que está totalmente configurada con ese uso, ¿no? Entonces, pues hicimos una labor casi de reforma interior, nos permitió también jugar con materiales que ahora estamos utilizando en otros proyectos, que luego veréis, actuar un poco con esa labor interior, ¿no? La sala, cuando nosotros llegamos, era así, era una sala interior, como os digo, pues con molduras, con una labor de decoración, casi como intentando darle a esa sala esa prosopopeya, ¿no?, que querían, pero con esa decoración ya, incluso hasta las sillas, ¿no veis? Como todo era así, ¿no? Entonces, pues la labor un poco que hicimos de tirar todo, de limpiar, al final intentando hacerlo más aséptica, una configuración más funcional. Esta es una imagen del concurso que ganamos, de la sala de concurso, y esta es una imagen ya de la sala terminada, ¿no? Es una labor casi de marquetería, de limpiar la sala, de crear como la sala es todavía como un gran mueble, ¿no?, todo construido con la misma madera. Está hecho con una tarima de madera con la cual forramos suelos, paredes, techos, muebles.
Al final en estas salas te encuentras con que los materiales que tienes que utilizar tienen que ser pues con cierta relevancia, porque es una sala, es donde dan las horas de prensa al Gobierno de Navarra, donde constantemente tenemos que poner algún logo nuestro, porque es lo que más sale en la televisión en Navarra, y es una sala que tiene que tener cierta prestancia, pero cada vez tiene que ser ignífuga, materiales M0. Entonces al final encontramos una tarima de madera, de un material, Parkless, os sonará, una tarima que está tratada con resinas y que como es un material que se usa en el suelo y que se pisa, es una tarima bastante barata, son unas piezas de 14 centímetros y que son M0, y con esa tarima de madera forramos todo, ¿eh? El colocador de madera que vino a hacerla cuando no sabía el proyecto y cuando llegó hizo un colocador de tarima, cuando le dijimos que tenía que poner tarima en las paredes, en el techo, en los muebles, abandonó la obra directamente, pero bueno, al tercero que vino lo cogió con muchas ganas y hizo un trabajo muy interesante. Es una sala domotizada, de alguna manera dentro un poco de esa línea también de actuación, ¿no? Aquí también pudimos elegir los muebles, elegimos las sillas, y la sala está funcionando, ¿no? Incluso elegimos los muebles un poco donde se supone que están esperando. Bien, esa labor, como os digo, un poco de actuación en rehabilitación y en esas reformas nos dio paso, y lo ligamos con otro trabajo, que se van sumando, ya veis que se van sumando cosas, ¿no? Somos un poco, ¿no? Estamos ahí, no decidimos lo que hacemos, sino lo que hacemos nos viene dado, ¿no? Nos presentamos a un concurso, esto fue una actuación, un edificio que terminamos también hace ya un par de años. Esto está a las afueras de Pamplona, en Imarcoain. Esto era una antigua aduana, la antigua aduana TIR. Antes, cuando entraban las mercancías a Navarra, paraban en esta zona, es una zona casi semi-industrial, y en esta zona paraban, se hacía el pesaje de mercancías, se hacían lo que son los aranceles comunitarios, y la mercancía entraba en Navarra. En el momento que desaparecen los aranceles comunitarios, este edificio queda sin uso, y este edificio se le dona al Gobierno de Navarra y en este caso se le cede al Departamento de Educación. El Departamento de Educación saca un concurso para ubicar aquí un centro docente, y en un primer momento no tenía muy claro qué centro iba a ser, pero ligado de alguna manera a la creación en Navarra de centros como puede ser el CENER, que os sonará, el Centro Nacional de Energías Renovables, y actuaciones que se han hecho en Navarra como puede ser la Ecocía de Sarreguren, actuaciones de este tipo, se quería crear un centro en este solar, un centro de formación en energías renovables, que de hecho ya está creado, es el CENIFER, Centro Nacional de Formación en Energías Renovables. Y se saca un concurso tanto para la ordenación general del área como para la actuación en un edificio, en un pequeño edificio que hay aquí, que es el edificio Acceso, que es un edificio que se encuentra aquí a la entrada, ¿no? Entonces nosotros, pues cuando salió el concurso, lo que allí había era esto. Era un edificio de los años 70, ¿no? Finales de los 70, ¿no? Pues eran 3 edificios, había 2 edificios, el edificio de restaurante, había un restaurante, había un edificio de oficinas, aquí al lado con una pequeña sucursal de un banco, y aquí detrás, no se ve la foto, luego tenemos otra foto, hay un gran edificio que era el muelle de pesaje de los camiones que entraban, ¿no? Este concurso, como se convocó, y se proponía reformar este edificio y hacer que este edificio fuera un edificio de acceso del nuevo centro de formación de las energías renovables. Este proyecto, los arquitectos que hicieron el edificio viven todavía, son los hermanos, uno de ellos vive, otro no. Son los hermanos Martínez Oloquieta, Javier y Jesús Martínez Oloquieta. Javier en aquel momento era presidente del Colegio de Arquitectos. Nosotros, pues hablamos con ellos y nos presentamos al proyecto conjuntamente, ¿no? Entendíamos que, claro, cuando tú es un edificio de un compañero tuyo que todavía está ejerciendo, pues por deferencia, ¿no? Y con cierto reparo, porque claro, meterle mano a un edificio que ha hecho otro compañero, pero la verdad que el trabajo fue muy interesante y ellos mismos, pues estaban muy animados en transformarlo. Nos parecía a nosotros, ganamos el concurso, hicimos la obra, hemos hecho el edificio, y nos parecía a nosotros que como un principio, y esto de alguna manera liga también con una línea de actuación que también, pues que antes ha comentado Iñaki, que tenemos en estos años, que de alguna manera nos vincula a lo que se puede llamar arquitectura bioclimática, aunque no nos gusta mucho el adjetivo, pues arquitectura que tiene que ver con temas medioambientales. Desde siempre, desde que empezamos a trabajar, casi desde nuestros fines de carrera, es un tema que nos ha interesado, pues un poco construcción prefabricada, captación solar, estas cosas que de alguna manera tú empiezas a hacer casi de una manera un poco como autónoma, y que ha hecho pues que por casualidades, ¿no? En pocos años pues nos toca dar cursos al respecto y hemos hecho varios edificios de este tipo. Nos parecía que por deferencia, casi por criterio, ¿no? Y casi por coherencia con el argumento, lo primero que teníamos que hacer, claro, lo que nos pedía el cuerpo era tirarlo. Claro, ¿no? Tú llegas allí y dices, aquí es un edificio aquí bioclimático y tengo que hacer aquí, ¿no? Lo que nos pide el cuerpo es tirarlo, ¿no? Tirar esto y hacer un edificio
joder, pues espectacular. Teníamos además aquí, creo que es el edificio con más presupuesto que hemos hecho nunca. Teníamos claro, el gobierno de Navarra quería aquí, ¿no? Somos muy navarros, ¿no? Órdago, ¿no? Aquí Navarra siempre para adelante. Queríamos hacer un edificio aquí, pues el CENIFE, el Centro Nacional, un edificio pionero, ¿no? Entonces, de alguna manera, claro, pues había un presupuesto bastante alto, pero nos parecía que por coherencia ese edificio no lo podíamos tirar, no lo debíamos tirar, ¿no? Y entonces nuestra actuación fue un poco un estudio del edificio, un mantenimiento del mismo y ver cómo darle la vuelta para convertirlo realmente en un edificio pues que se pudiera utilizar como edificio de acceso. De hecho, ahora mismo es el centro. Yo doy un curso para técnicos de la administración y hemos dado un curso ahora para alcaldes sobre urbanismo sostenible y lo doy aquí, lo doy dentro de este edificio, ¿no? El edificio, como veis, es un edificio de aquellos años, pues un poco a la moda, con la estructura vista al exterior, pues saliendo y entrando. Es un monumento al puente térmico, ¿no? De alguna manera, ¿no? Los forjados montan y salen. Es un edificio de ladrillo cara vista, con un poliuretano proyectado, una cámara de aire y un tabicón interior. Pero un edificio que tiene una estructura bastante interesante, casi como una pequeña ermita, ¿no? Un edificio con una cubierta plana, una estructura de hormigón muy ordenada, una cubierta plana que venía hasta aquí, o cubierta plana, pero un forjado plano, mejor dicho, que venía hasta aquí, y un espacio central con esta altura, ¿no? Entonces, nuestra labor de alguna manera fue desnudar el edificio, dejamos la estructura exterior del edificio, dejamos toda la estructura del edificio, dejamos lo que era la configuración del ladrillo, quitamos el tabicón interior, limpiamos el poliuretano, rascamos el poliuretano y el ladrillo cara vista exterior lo mantuvimos y pasó a ser nuestra hoja interior, una hoja interior de inercia, ¿no? Si os interesa, si conocéis algo del tema, ¿no? Un poco bioclimático, se valora mucho la inercia térmica y entonces ese ladrillo cara vista nos venía muy bien como inercia interior, ¿no? De tal manera que mantuvimos toda la estructura del edificio, mantuvimos el ladrillo exterior y lo que hicimos fue revestir el edificio por fuera con un golpe de mortero, le pusimos un forro de lana de roca y lo forramos con una fachada ventilada cerámica. Y la estructura la tocamos como está. La complementamos con elementos de estructura metálica para apoyar la configuración de paneles solares, paneles fotovoltaicos, que ahora veréis. Es un edificio docente, si algún día tenéis interés en verlo, es un edificio que está para que se enseñe, está sin inaugurar, porque lo que suele pasar en estas cosas, pertenece a dos departamentos, al Departamento de Educación y al Departamento de Trabajo, entonces no se ponen de acuerdo qué consejero lo inaugura, y lleva 2 años funcionando sin inaugurar. Pero de alguna manera es un edificio que se puede ver, los que están en el centro lo enseñan y tiene todos los años, este año pasado hubo más de 800 escolares que fueron a verlo y de hecho creamos muchos paneles didácticos de todo lo que había. Es un pequeño laboratorio. El edificio tiene de todo, ¿no? El edificio es una especie de muestrario de sistemas pasivos y activos destinados al ahorro o a la eficiencia energética, ¿no? Teóricamente es un edificio de balance energético cero, consume menos de lo que produce, teóricamente, porque eso funciona también a base de la playa solar que tiene, que es con vatios subvencionados, pero en ese sentido funciona. Tiene actuaciones que son interesantes, como tiene un depósito interestacional que es capaz de conservar el agua que se calienta en verano para poder utilizarla a baja temperatura en invierno para un suelo radiante y unos zócalos radiantes. Bueno, tiene toda una colección de sistemas pasivos y activos y en realidad es como una pequeña muestrario, ¿no? de todos los sistemas que casi se podían utilizar dentro de una edificación. Y esa era por la razón que decía Manuel antes, de que es el edificio casi más caro que hemos hecho por metro cuadrado nunca, ¿no? Realmente es un ejemplo de arquitectura insostenible porque cuesta un montón, ¿no? Sí, lo interesante del proceso... ¿Habéis conseguido también hacer techos fríos con este depósito que dices? En este edificio no, pero sí el suelo se aprovechaba también para refrescamiento en verano, lo que es el sistema de subradiante también, pues para refrescar tanto zócalos como suelo. Es menos eficaz que en el techo, pero también se utilizaba con ese sí, fin. Básicamente, veis aquí un poco la sección del edificio. Esta es una sección del edificio existente, ¿no? De la estructura existente, con ese gran espacio central, y combina elementos pasivos. Tenemos un gran invernadero, captador, tenemos un muro trombe, una lámina de agua, tenemos un sun termosolar, tenemos una zona norte
el sur está aquí y el norte está aquí, una zona norte en la cual cogemos el aire a través de un, ¿no? de un tiro que metemos con unos conductos por el terreno. En cuanto tú te entierras en el terreno 1,5 metros, la inercia térmica es muy buena, con lo cual la temperatura es muy estable. Entonces, en una época de verano en la cual estamos a 30 a 32 grados al exterior, cogemos aire en la zona de sombra y mediante un tiro forzado, generando aquí un tiro ayudado por un pequeño ventilador a la zona sur más expuesta con un elemento metálico, conseguimos por efecto Venturi forzar el aire y que el aire se nos mueva. A su vez, este movimiento, ¿no?, que tenemos del aire, como te digo, lo reforzamos un poco por ventiladores. Tenemos debajo del invernadero un depósito acumulador interestacional de 40.000 litros, que lo que hacemos es que calentamos mediante una playa de en torno a 50 metros cuadrados de paneles solares térmicos, calentamos el agua caliente durante el verano y la mantenemos caliente durante todo el invierno. Y los muros, tanto el suelo como las paredes son un suelo radiante y muro radiante. El propio suelo radiante lo configuramos nosotros, pero el propio bueno, si conocéis, el suelo radiante funciona muy bien a baja temperatura. La temperatura del suelo con meter agua caliente a 25 o 30 grados es suficiente, mientras que un radiador necesitas agua a 90 grados, con lo cual los paneles solares funcionan muy bien con el suelo radiante. Pero para poder combinar el suelo radiante utilizamos, dado que teníamos inercia en las paredes, muro radiante, y llevamos unos serpentines por las paredes también de circuitos de agua. Tenemos un nivel freático muy alto en esta zona, es una zona de huertas, con lo cual hicimos una balsa. Teníamos una balsa que tenemos agua en un depósito con unos lechos de gravas. Entonces, dado que tenemos un serpentín de agua caliente, en verano metemos agua fría con unos sensores de condensación que hace que la temperatura, si la humedad relativa sube mucho, no entra el agua fría, no puede entrar agua por debajo de 17 grados porque enseguida se condensa el suelo, pero podemos meter agua a 18, 19, 20 grados que hace un poco ese efecto refrescamiento. Lo interesante un poco del proceso es que el edificio está domotizado, tiene más de 100 sensores colocados y tenemos sensores por todo el edificio. Y entonces ese experimento lo que permite es tener muchos datos. Tenemos datos de las diferentes capas de la fachada. Tenemos en todo lo que es el cierre de fachada, desde la hoja interior del muro radiante, a la hoja interior de ladrillo, a lo que es la nave de roca, la cámara. Tenemos sensores en todas las capas y sabemos la temperatura exterior e interior. Están todos esos datos. El problema es que hay tantos datos que no conseguimos. Llevamos un par de años intentando que algún becario se haga con esto y haga algún estudio porque los datos son brutales. Hay cosas que funcionan muy bien, el invernadero funciona muy bien, el depósito interacumulador funciona bastante bien, el muro trombe funciona regular. Al final teníamos que hacer un muro trombe porque si no, teníamos que hacer en algún edificio un muro trombe, pero funciona. El aire caliente que te genera es bastante escaso. El sun termosolar tampoco funciona muy bien. Bueno, es un edificio en ese sentido, es la lámina de agua, bastante interesante. Como configuración del edificio, pues el edificio nos lo encontramos así y con esa labor que hemos dicho, pues ahora es así, en esa actuación, ¿no? Como os digo, prácticamente se mantuvo la estructura del edificio, los cierres, y lo que se superpuso fue elementos metálicos para hacer esta playa de paneles en la cubierta, más un edificio que se quería que fuera un edificio expresionista, un edificio que se viera, no queríamos en este edificio, como otras veces, poner paneles solares y taparlos para que no se vieran, queríamos que se vieran, ¿no? En este edificio, bueno, de hecho, eso es una foto que cuando estábamos en obra, de hecho son los paneles térmicos, aquí deberían estar los paneles fotovoltaicos, pero nos robaron todos, Nos costó bastante convencer en este caso, para que dieran una subvención para poner paneles fotovoltaicos, pero los cacos tenían bastante claro que iban muy bien y se los robaron todos, 50 metros cuadrados. El edificio está la fachada norte, una fachada totalmente ciega, aquí arriba se encuentra el sun termosolar, en cambio está la fachada sur. Esta es una lámina de agua, que aquí no tenía agua, pero que es una lámina de agua. Al estar domotizado, el edificio funciona solo, tiene distintos escenarios de invierno-verano. En verano, pues diríamos que los propios exsultores de aire abren las compuertas y el aire echa hacia el exterior. En invierno, el invernadero se abre, en verano se cierra. Bueno, un edificio interesante. La propia cubierta del edificio se utiliza también puede utilizarse como un aula al aire libre, con esas parasoles. Sí, es un edificio docente y uno de los objetos del edificio era que fuera visitable hasta las cubiertas, de manera que hay grupos de todo tipo, escolares, y de todo tipo, que pueden acceder a todas las partes del edificio, ver cómo funcionan los elementos, tanto los activos como los pasivos. Se puede visitar pues todas las partes, tanto de instalaciones como de exposiciones. Era un poco el objeto del edificio, que fuera pues como una especie de máquina, ¿no? más que un edificio.
Y el edificio que se encuentra al lado, que no se veía antes en la foto, es el edificio del antiguo muelle, un edificio que estaba bastante amortizado, la verdad, cuando llegamos allí, y bueno, pues que ahora es así. Se hizo una labor similar al otro edificio, que era aprovechar la estructura. Tenía, la verdad, que una sección interesante y se revistió con una fibra, en este caso con una chapa más sencilla, y se equipó pues con un aulario, una zona departamental y unos talleres de trabajo. Bien, seguimos. Ese trabajo que nosotros llevamos unos años haciendo también en temas relacionados con temas medioambientales, y como bueno, lo hemos hecho en varios edificios, tenemos también otro edificio para un parque de bomberos que no está construido, pues también autosuficiente, todo en madera. Nos ha permitido también trabajar en una línea, y ahora mismo es una línea es donde más trabajo ahora mismo estamos haciendo, que es en labores de vivienda. Estamos en vivienda, sobre todo en vivienda. Nosotros prácticamente toda la vivienda que hemos hecho hasta ahora, la que estamos haciendo, es vivienda de protección oficial, vivienda VPO, y toda también vía concursos, ¿no? Entonces, estamos intentando introducir dentro de lo que es la vivienda, nos parece, también por una cuestión un poco de criterio, que si en algún sitio se tienen que poder aplicar aspectos bioclimáticos y aspectos medioambientales de ahorro energético, es en la vivienda. Ese edificio que hemos enseñado antes es muy interesante, está muy bien, pues fue premio Eurosolar 2005, bueno, muy bien, pero ese edificio por sí mismo no sirve para gran cosa, es un pequeño laboratorio, ese edificio no ahorra muy poquito. Si nosotros podemos hacer actuaciones de ahorro energético en la vivienda, aunque ahorremos en una vivienda, en un grupo de viviendas, un 20%, esas actuaciones en la vivienda tienen un efecto multiplicador mucho mayor. Y al final, realmente, al Gobierno de Navarra, que se ha gastado mucho dinero en hacer ese edificio, que ese edificio no gaste energía durante el año le da igual. Mientras que a la gente que usa la vivienda, una vivienda VPO, y en este caso, por ejemplo, esto es un bloque de viviendas que hicimos en Rochapea, en Pamplona, en la zona en el barrio de los Alemanes, para Vinsa, para Viviendas de Navarra S.A. Es un bloque de viviendas de realojo, vivienda de régimen especial, para gente que le estaban tirando viviendas por la zona de la Rochapea, un barrio de Pamplona, y que la realojaban aquí. Son viviendas muy baratas. Nos parecía que la labor, en este caso del técnico, de intentar que esas personas que vivan en ese edificio no gasten energía en calefacción, que tengan los mayores ahorros posible, es una labor totalmente lógica, ¿no? Y es una actuación, sin más, enseño esta imagen y voy a enseñar alguna imagen de vivienda. Cómo se puede hacer un trabajo también en ese sentido. Aquí lo que hicimos fue una labor puramente de análisis. Esto no es un edificio bioclimático, y un edificio que cuando nosotros lo hicimos, cuando hicimos también el trabajo con Vinsa, a nadie le hablamos de esto, Le hablábamos de prefabricación, de montaje rápido, pero un poco el objetivo era que estas viviendas, que es una zona privilegiada de Pamplona, es una zona que está en una parte elevada, que se ve que está en una zona, en un barrio al norte de Pamplona, pero con una parte elevada, que se ve todo el skyline de Pamplona muy bien y que está orientada totalmente al sur. Todas las viviendas están configuradas de tal manera que todas las viviendas tienen unos grandes ventanales, con unas grandes ventanas corridas y con unos aleros. Cada vivienda, el plan municipal nos obligaba a hacer un alero en la parte superior y no hacer el alero en la inferior. Estuvimos cerca de 6 meses con el proyecto parado, casi nos echan también de Vinsa porque no conseguíamos desbloquear el proyecto, porque no cumplíamos el planeamiento. Y al final logramos convencerles de que de alguna manera, pues el generar esos aleros nos permitía que estas viviendas pues fueran viviendas que tuvieran captación solar en invierno, posibilidad de acumulación, de captación solar pasiva, de calentamiento pasivo, mientras que en verano, y aquí es una foto de esa época de verano, cómo los aleros nos permiten que estén totalmente protegidas. Este trabajo, que es de hace unos años, como os digo, nos ha permitido, ligando un poco temas medioambientales, entrar a otro tipo de actuaciones relacionadas con la vivienda. Esto es también una propuesta que ganamos para un concurso. Con esto nos dieron Visesa, la empresa pública de vivienda del Gobierno vasco, organiza unos concursos de vivienda para equipos de arquitectos, para seleccionar equipos de arquitectos para posibles trabajos. Nosotros ha habido tres concursos, 3 promociones, y en la última obtuvimos el primer premio. Esto es una propuesta de viviendas en Guecho, cerca de Bilbao, en la zona de la plaza del ajedrez, en la zona de las arenas, ¿no? También con una actuación de vivienda. El planeamiento urbanístico proponía en esta zona hacer un bloque igual a este que veis aquí, que está configurado, simulado, un bloque cerrado, con patios, y nosotros lo que proponíamos era esa edificabilidad del bloque, trasladarla, alargar algo más el bloque, trasladando un edificio que había aquí dotacional, ubicándolo en este espacio, y abrir también a que todas las viviendas fueran exteriores, no hubiera patios, esas viviendas todas dieran, como digo, a los entornos, que la vivienda tuviera un trazado y una configuración mucho más acorde con el trazado de la zona del casco, ¿no?, del ensanche un poco de Guecho, con vivienda mucho más troceada, más despiezada, no esta vivienda, ¿no?, agresiva, ¿no?, de
de patadón y a correr, ¿no? Decíamos de Koeman, ¿no? En sus buenos tiempos, ¿no? De todos para arriba, ¿no? Entonces, bueno, pues y incluso dándole una cierta sensibilidad a la vivienda, buscando un giro, buscando la orientación sur. Bueno, ya veis también un pequeño ejemplo de una actuación. Como os digo, nos dieron el premio, nos encargaron el proyecto, pero este proyecto no se ha hecho y posiblemente no se hará. Es un solar muy interesante dentro de Getxo, está muy centrado, es muy céntrico, y aunque pertenece al gobierno vasco, pues cada vez que hay elecciones, pues yo creo que es el solar en el que más propuestas hay, ¿no? Todos los que se presentan a las elecciones van a hacer aquí de todo menos vivienda VPO. Bien, al ir un poco de esto, nosotros estamos haciendo ahora mismo, tenemos varios proyectos de vivienda en Vitoria. Hemos ganado varios concursos de vivienda. En Vitoria está organizando concursos de vivienda en Sanche 21, que es una empresa pública de vivienda, la empresa pública de suelo, ¿no? Mejor dicho, del Ayuntamiento de Vitoria, y ya organiza diferentes concursos, concursos de arquitectura con promotor, en los cuales, pues en las zonas de crecimiento Vitoria está creciendo mucho, si lo conocéis, ¿no? Las zonas de Salburúa, de Zabalgana, de Ibayalde, y entonces de alguna manera está sacando concursos, y hay cierta sensibilidad dentro de esa empresa, en Sanche 21, en proponer criterios que tengan que ver con temas medioambientales también. En Vitoria hay también un centro de estudio de temas que tienen que ver con temas medioambientales y de cierta sensibilidad. Y como os digo, nosotros ahora mismo estamos haciendo varios proyectos de vivienda allí en distintas fases, ¿no? Y os enseñamos alguno. Esto es una vivienda, esto es en la zona de Lejalde, en uno de los barrios de Vitoria, y esto es un concurso que sacó, como os digo, en Sanche 21, que sacaba concurso esta manzana, este núcleo. Esto es una esquemita de la propuesta de ordenación urbana, que pues no dejan de ser esas propuestas de ordenación urbana que por mucho que las ves te sorprenden mucho, ¿no? No sabemos, nuestro compañero arquitecto cuando hizo este diseño urbano, pues un poco qué idea tenía, cuál era su horizonte, ¿no? Estos son bloques de baja, ¿no? Lo vemos aquí, bloques de baja más 9, estos son unifamiliares, estas son torrecitas, ¿no? También de unifamiliar, ¿no? Con adosados, estos son adosados, son como viviendas pareadas, en baja más 1, esto en cambio era un bloque de baja más 5 más ático, baja más 6, y aquí un bloque de baja más 9 más ático, no sé. La verdad que no sabíamos muy bien cómo entrarle a esto, ¿no? Estos concursos son curiosos porque nosotros hemos ganado alguno, y luego el equipo que gana, digamos que es un voluntario obligado, ¿no? Voluntario forzoso, es jurado el siguiente. Y en ese concurso siempre está el arquitecto que ha hecho el planeamiento urbano como jurado. Con lo cual, pues estas propuestas, es decir, o me echan directamente o la gano, ¿no? Porque de alguna manera es intentar dar una vuelta sin dejar muy mal al arquitecto que ha hecho el planeamiento, pero intentar hacerle ver pues que esta propuesta, pues no sé, una mala tarde la tiene cualquiera, ¿no? Este planeamiento, como os digo, era una manzana en U, que no entendíamos muy bien un poco su configuración frente a estos bloques cercanos, y lo que nosotros proponíamos, y los que os vamos a enseñar rápidamente, son propuestas en las cuales entendemos que dentro de la vivienda se puede dar una vuelta. Esto es vivienda VPO, toda vivienda de protección, vivienda, de precio limitado, pero se le puede dar una vuelta para que esas viviendas puedan tener ciertas configuraciones de captación solar y de alguna manera de configuración. Pero nosotros, frente a esta ordenación, proponíamos esta. Vitoria no tiene playa, pero sí tiene sur, y proponíamos que todas las viviendas se orientaran con balcones como si tuviéramos aquí el Mediterráneo, ¿no? Y mirando todas al sur, y rompiendo este bloque NU en dos bloques lineales y con distintas configuraciones, baja más 4, baja más 5, baja más 8, baja más 9, buscando que este frente fuera un frente de vivienda elevada en este CED, y que esta vivienda estuviera más al hilo de la vivienda que teníamos. Sí, hay que comentar también que este es un borde de una zona de crecimiento de Vitoria, de modo que además de estar al sur, pues esto es un límite de la ciudad, y frente a él ya es un entorno completamente agrícola, zonas de campos, de trigales, al fondo hay algo de monte, hay vistas lejanas interesantes, o sea que además de tener una buena orientación tenía unas buenas vistas, ¿no? Con un pequeño análisis direccional del clima muy elemental, ¿no? de básico, pues con los radios de giro del soleamiento, las alturas, las sombras arrojadas, las direcciones de los vientos dominantes, pues llegamos un poco a una conclusión, como os digo, de una ordenación. Tuvimos la suerte que ganamos el concurso, al arquitecto urbanista le pareció bien,
y estamos ahora haciendo el proyecto básico, con viviendas con espacio central abierto, orientadas al sur, todas las viviendas con una configuración bastante convencional, pero abiertas un poco a balcones, a espacios y elementos, todas las viviendas exteriores con ventilación cruzada, con captación solar, con huecos, ¿no? Pues con fachadas ventiladas a las orientaciones norte, con elementos correderos a las orientaciones sur, con un esquema de funcionamiento día-noche también muy sencillo, y que nos permitía hacer un edificio también con una doble lectura, con unas fachadas norte. En Vitoria es un clima bastante frío, nosotros le llamamos, ¿no?, Siberia-Gasteiz, ¿no? Es un sitio bastante frío, es una de las zonas de España con menos horas de sol, pero que el sol se agradece mucho, entonces una fachada norte, digamos, muy cerrada, una fachada sur bastante más abierta, y pues con una configuración tipológica que nos permite también un juego de volúmenes, también creemos que interesante. A raíz de este proyecto de vivienda hemos hecho un par de ellos más y con configuraciones diferentes, utilizando también elementos invernadero, con grandes cierres invernadero. Esta es otra configuración también de un bloque de viviendas. Esto es en Bolín Vizcarra, en otro barrio de Vitoria, con 2 bloques paralelos, también con una orientación, todas las viviendas. Esto era una manzana en U también, que eliminamos la zona central, lo convertíamos en 2 bloques paralelos, le dábamos la vuelta a las viviendas para que todas miraran al sur, no miraran a la zona central, y jugando con fachadas nortes también, con huecos más pequeños, con fachada ventilada, con huecos casi a paño, ¿no?, para tener un buen factor de forma, que el viento de alguna manera incida muy poco en la vivienda, y en cambio fachadas con invernadero, ¿no? Y otro edificio que estamos ahora ya en construcción en Vitoria, que es una torre de entrada, es un edificio de 20 plantas, que también ganamos con una configuración de un análisis casi solar. Este era un bloque cerrado, también cosas curiosas. En el planeamiento había una manzana cerrada a las cuales no le daban los números, y lo que hicieron fue empezar a una esquina, empezar a subir la edificabilidad, y lo que era una manzana cerrada se convirtió en una manzana cerrada con un pirulí de 20 plantas. Entonces proponíamos soltar el edificio torre y ubicar el resto de edificios separados de él, abriendo la esquina, también con elementos de captación. Esto es una fachada con vidrio, una fachada toda de vidrio, con vidrio de colores, con vidrios amarillos, verdes, y que está ahora mismo en construcción, con espacios centrales también. Bien, y pasamos ya a la última parte. Un poco, ya veis un poco en esta configuración de viviendas, paralelamente un poco a este desarrollo de vivienda que estamos haciendo, os vamos a enseñar ya un par de edificios más, que son los últimos edificios en los que hemos terminado. Hay un pequeño proyecto y un par de edificios. Volviendo un poco casi al origen, un poco de la propuesta, esa labor de concursos, un poco de trabajos y, como os digo, de meternos un poco en los programas y de analizar bastante los programas y de darle muchas vueltas a lo que es el programa funcional, nos llevó a ganar también hace, que sería ya como 4 o 5 años, 4 años, otro concurso para hacer un centro de salud también en Pamplona. Esto está en Barañáin también, cerca de la escuela infantil. La escuela infantil fue un concurso que ganamos para el ayuntamiento, que está aquí, en este solar, y esto es un concurso del Gobierno de Navarra que está también en este solar, y que también, como os decía antes, como elemento un poco curioso, es un centro de salud, y a nosotros nos parece, ¿no?, que ya que a las iglesias no se va mucho y a otros edificios tampoco, pues el centro de salud al final es el edificio al que más gente va. Entonces, el que al final ubicar un edificio en un espacio residual, ¿no?, que te queda en el espacio urbano, pues es un error de urbanismo grande. Aquí lo mismo, se quería hacer un centro de salud, la población de Barañáin ha crecido mucho, como os digo, es un área casi dormitorio de Pamplona, y se propone un centro de salud en aquí, este es el solar, rodeado de edificios. Estos son edificios de baja más 6, más ático, y estos son edificios de baja más 12. El solar para el centro de salud es un solar que estaba limitado a baja más 1, y no se podía hacer más. Y de hecho, el programa no cabía en baja más 1, era un programa mayor, no cabía casi en el volumen de baja más 1, la 1 además estaba limitada, no se podía construir entera, y con cosas tan curiosas, con que este edificio, por ejemplo, ha tenido que ser todo eléctrico porque no podía tener chimenea, porque la chimenea de este edificio tenía que haber tenido 13 pisos de altura, ¿no? Entonces, eso, que es un poco, de alguna manera, pues casi sintomático de muchos de estos solares, hizo que este edificio también fuera un poco singular, y que eso, que de alguna manera era una dificultad al principio, se convirtió en una oportunidad, ¿no? El edificio que nosotros proponíamos era un edificio que, un poco de la mano del edificio que os enseñábamos antes de Buñuel, es un edificio también muy introvertido, totalmente introvertido. Es un edificio de consultas donde la gente va al médico a abrir la boca, a quitarse la ropa, y que está rodeado de bloques de baja más 12 que le están mirando, ¿no?,
constantemente. Con lo cual hicimos que es un edificio que está totalmente abierto al interior y rodeado de patios. La configuración del edificio es bastante sencilla, es un edificio que se configura en son dos crujías paralelas que están apoyadas en tres patios. De tal manera que tenemos una entrada, ¿no?, desde aquí a un primer nivel de planta baja. El edificio tiene un nivel de sótano y un nivel de planta primera. Cosas curiosas, como os digo, el edificio, para poder ubicar el programa, tenía que tener pues una tercera parte de sus consultas en el sótano. No se podían hacer en otro sitio. Entonces lo que hacíamos era generar, como os digo, 3 patios y bajar esos patios al sótano. De tal manera que nosotros generáramos como un edificio exterior y un edificio interior, un edificio dentro de otro. Un edificio con unos patios que daban al exterior y con unos patios que daban al interior. La configuración de las consultas también es por paquetes. Creíamos que ese módulo que habíamos hecho en Buñuel era bastante interesante. Hay que agrupar las consultas con playas de espera, pero optimizándolas. Creo que no se deben agrupar más de 4 o 5 consultas seguidas, porque entonces se generan unas playas de espera excesivas, y en ese juego troceamos el edificio en una configuración muy elemental, con un acceso desde planta primera, es un nivel intermedio en planta baja, la primera dentro de la configuración, pero la baja, una zona de información próxima a la entrada, una zona de núcleo de comunicación y una distribución en áreas un poco asistenciales en esta configuración, ¿no? Zonas de médicos, de despachos, salas de formación, bibliotecas en una planta primera, con una vinculación también sobre la entrada y un dominio sobre la entrada, y zonas de almacenes, áreas un poco de archivos, instalaciones en el sótano, con un acceso directo a un garaje que nos permitía una entrada de servicio. La sección del edificio es esta, como veis, un edificio prácticamente, ¿no?, casi con parte de su configuración semienterrada, con una parte del edificio en planta primera y rodeado de grandes edificios existentes. Un edificio que, por esa propia configuración, es muy austero al exterior, muy cerrado al exterior. Las únicas ventanas que dan al exterior del edificio son las ventanas de los despachos de planta primera, el resto da todo a patios interiores. Pero también por esa preocupación de la luz natural que teníamos, el edificio está cerrado por una gran tapia que lo rodea, y esa gran tapia, pues proponíamos que fuera una gran tapia de vidrio, de cristal. Un poco esa tapia de Ulas que hacíamos en la escuela infantil de Azpilagaña, ¿no? A su vez, esa gran tapia, como veis aquí, exterior que rodea, sirve de luz natural a los patios interiores del edificio, y a la vez tiene un sistema de iluminación que permite que el edificio actúe también como referente urbano dentro de ese entorno bastante desordenado, ¿no? Este es el solar, el fondo este es el solar, donde están las casetas de obra, es el solar que nos encontrábamos para hacer edificio de baja +1, y estos, bueno, estaban en construcción estos bloques, y aquí veis las grandes torres que lo rodean, ¿no? Y este es el edificio terminado. El edificio actúa como foco de esa gran plaza, esa plaza que al final tiene mucha vida, porque el centro de salud, como os digo, es un edificio muy vivo, con mucha gente entrando y saliendo, como fondo de esta gran plaza, y actúa, bueno, pues con una labor. Y tuvimos en este edificio un lenguaje a conciencia bastante austero, entendiendo que el edificio fuera frente a ese entorno, ya veis, ¿no? Ya veis cómo es, ¿no? Un poco también desordenado, y de alguna manera un poco también de la mano de un poco lo que también llamaba Kant, ¿no?, las dotaciones del hombre, ¿no? Como el edificio es un poco austero y forma parte de una dotación del hombre, una dotación de la sociedad, ¿no? El edificio es la entrada principal, ¿no? Se hace por aquí a través de un pequeño porche que se abre durante el día. En ese sentido, la configuración del edificio está también hecha con muy poquitos materiales, con un presupuesto bastante escaso, aunque igual las imágenes no lo parezcan. Es un edificio que salió en torno a los 700 euros por metro cuadrado, algo más de 120.000 pesetas, y que está hecho con fachada ventilada, pero que de alguna manera, como no teníamos dinero para mucho, esta fachada ventilada, estos son lamas de falso techo. Son las lamas de falso techo que se ponen en los porches de las viviendas VPO. Lo que hicimos fue utilizar esas lamas de falso techo, bueno, pues combinándolas de una manera aleatoria. Bueno, no os podéis imaginar la cantidad de dibujos que pudimos hacer para que no fuera una repetición de tres tonos que no se repitieran nunca entre sí, y que le diera al edificio también esa configuración de edificio un poco especial, ¿no? El cierre es de valla, como os comento, y da lugar a los patios interiores, ¿no? En una sección del edificio que igual yo creo que se expresa muy bien esa configuración de ese patio central, esas dos grandes pastillas, ¿no? Y cómo el edificio actúa también de hito, ¿no? Esta es una avenida, la Avenida de los Deportes, una avenida importante dentro de Barañáin. Conseguimos que el arquitecto que había hecho el compañero nuestro que había hecho estos edificios y que hizo toda la urbanización, no pusiera aquí farolas,
y en vez de poner esas farolas nosotros pues metimos luz al edificio y este edificio se ilumina a la noche para que se ilumine, ¿no? El detalle de alguna manera también es bastante, si entramos, bastante sencillo, con también cierres de glass, paños lisos, fachadas ventiladas, una paleta de materiales bastante reducida, ¿no? Y una configuración interior, ¿no? El edificio se genera basado en esos patios. Esta es una foto del final de la obra. Ahora estos patios están más verdes. Aquí plantamos bambú en estas jardineras y dentro de los patios, bueno, tampoco me quiero extender mucho más, pero la configuración de los patios, esos cierres de glass tienen unos huecos que están contrapeados de tal manera que nunca haya una relación visual directa. Lo que os contaba antes, la gente que está en esta zona de espera no ve a la gente que está en esta zona de espera, pero sí en cambio ve el patio, ve la relación visual y bueno, pues hay una pequeña galería interior. Y esto, si nos adelantamos un poco más, este es justo la zona central del patio. Esto es una foto del sótano, también hecha con luz natural, ves que está apagada. También nos ha preocupado mucho la luz natural y al final creo que fue un acierto un poco, y el funcionamiento del edificio, creo conocer que en ese sentido no os podéis ni imaginar cuando se les explicó a los médicos cómo era el edificio, pues las peleas que había, nadie quería bajar al sótano, ¿no? Cuando se sortearon quién iba a cada sitio, y en cambio cuando luego el centro empezó a funcionar, el sótano realmente funciona realmente bien, ¿no? Y bueno, pues unas zonas de espera con este espacio también un poco dentro de estas galerías. Estamos ahora al hilo un poco este edificio este anterior, que este que habéis visto, el Centro de Salud, pues fue el que ha comentado antes Iñaki, que fue seleccionado para los premios para la Fundación Antonio Camuña de Arquitectos Jóvenes, la Bienal de Arquitectura, y hemos ganado un concurso hace poco para hacer otro centro de salud, en este caso en Baracaldo, para Osakidecha, para el Servicio Vasco de Salud. Y bueno, os enseñamos alguna imagen, porque un poco que creo que va un poco ligada con un poco este trabajo, esta evolución un poco de los centros de salud. También un entorno, y no me quiero repetir, pero totalmente residual. Si conocéis Baracaldo, pues esto está en el casco urbano de Baracaldo, en una zona también metido casi contra la montaña, en un área, en el área de Rontegui, en el barrio de Rontegui. Aquí hay un parking y el edificio se tiene que clavar en el terreno. Hay un desnivel desde esta zona hasta aquí, también de 9 metros también, y el edificio está clavado en un entorno, bueno, pues al final una labor casi más de intentar conseguir que ese espacio residual se convierta en un espacio vivencial, ¿no? Dentro de Baracaldo, ¿no? Un esquema también un poco diferente. Aquí una fachada que da una calle, además una calle rodada bastante, bueno, dentro del trazado urbano importante, una fachada que da una calle trasera, y aquí una configuración diferente. Todas las consultas vuelcan hacia un espacio exterior, es una fachada sur y de alguna manera el edificio mezcla conceptos anteriores. Todas las consultas dan al sur, a una doble fachada, con posibilidades, bueno, de captación solar, si puede ser, con una doble carpintería, y a su vez el edificio funciona como un hito urbano desde lo que es la propia calle, desde el propio barrio, como un referente, y si conocéis es una zona con muchas cuestas, en las cuales el edificio se va adivinando pues por las diferentes calles un poco curvas y aparece como lo alto un poco de la colina, ¿no? Un par de infografías de lo que es la imagen del edificio a esa gran fachada de las consultas, a ese patio interior, y el edificio a la calle, también con unos elementos de vidrio, y actuando también un poco como un hito urbano. Esperamos que actúe como un hito urbano un poco a la noche. Es un proyecto que hemos entregado, el proyecto de ejecución lo entregamos hace nada, ¿no? 15 días prácticamente. Bien, y acabamos. La última obra. El edificio de las Juntas Generales de Guipúzcoa. Ganamos también hace 4 años, ¿no? En el 2004, a finales del 2004, ganamos un concurso de ideas, un concurso internacional de ideas para hacer la nueva sede de las Juntas Generales de Guipúzcoa y otras oficinas administrativas forales. Este es un edificio que ahora mismo las Juntas Generales de Guipúzcoa son lo que diríamos el Parlamento de Guipúzcoa, ¿no? Guipúzcoa forma parte de las 3 comunidades, ¿no? De las 3 provincias de la Comunidad Autónoma Vasca, que tiene el gobierno vasco, pero a la vez cada provincia tiene su propia diputación foral, ¿no? Sí. Su propia diputación que da lugar... Sí, cada diputación tiene pues un parlamento legislativo, ¿no? Entonces, bueno, este es el concurso para lo que es ese parlamento, ¿no? Que en realidad es una parte del programa del edificio, y el concurso era para hacer ese parlamento. Es un parlamento chiquitito y unas dependencias administrativas de la propia Diputación de Guipúzcoa, que era básicamente lo que completaba el programa. Como digo, fue un concurso de ideas y en un solar que es en lo que se llama el Parque Tecnológico de Miramón. Esto es San Sebastián, esto es Donosti, esto es La Concha, ¿no? Si lo veis,
¿no? Y nuestro edificio pues está aquí, en un parque a las afueras. Nos pareció muy curioso, muy interesante, cuando salió el concurso, que estaba, lo habitual es que un edificio como este, un edificio parlamentario, un edificio en el que hay pues un salón de plenos, un parlamento, hay una presidenta, hay unos junteros, ¿no? En este caso como los diputados, lo habitual es que estén en edificios que se encuentran dentro de edificios existentes habitualmente, ¿no? De hecho, el edificio en el que ellos están ahora es un edificio existente, un pequeño palacete, ¿no? Es muy habitual que sean edificios interiores, edificios existentes, edificios prácticamente sin ninguna relación con el exterior. El proponer que el edificio fuera a un entorno casi de un parque tecnológico, de hecho es así, el Parque Tecnológico Miramón, rodeado de, aquí hay pues una zona de hospitales, hay un par de residencias de ancianos, hay un par de edificios de la Universidad de Navarra, de la Universidad de Donosti. Nos parecía algo, bueno, como de partida, como diferente, ¿no? Como sugerente, como que podía dar lugar a ideas un poco distintas, ¿no? El llevar un edificio a esa zona. De hecho, el solar es este solar como un poco con forma de corazón, y como ya ves, en una zona muy verde, en una zona bastante despejada, pero claro, una zona a la que tenía esa ventaja, ¿no? Esa vegetación, esa zona despejada, ese espacio casi como rodeado de ese entorno un poco muy abierto, ¿no? Pero a la vez le faltaba urbanidad. Claro, aquí iba a estar un poco el centro, ¿no? Del Parlamento de Guipúzcoa, y a esto le faltaba, había que dotar al edificio de urbanidad, ¿no? Le dimos muchas vueltas a la propuesta. El solar era un solar un poco especial, tenía una normativa urbanística que prácticamente te estaba casi obligando a hacer un edificio en V, dándote una especie de edificio en V, con unos retranqueos, un solar con muchas pendientes, bueno, al final haciendo muchas rayas, muchos croquis, muchos borradores. Pensábamos que teníamos que buscar una idea, ¿no? Y esa idea generadora del espacio era un poco el lema del concurso, un concurso anónimo con lemas, y era Utsunin Guruan, ¿no? Alrededor del vacío. Nuestro edificio se basa en el espacio vacío. Lo que hacemos es crear una plaza, que nuestro edificio se pliega alrededor de ella y que obligamos a que todas las dependencias del edificio se entren a través de esa plaza, ¿no? De alguna manera fue un poco la idea generadora, ese vacío, ¿no? Lo primero que hicimos fue el vacío. Teníamos claro que el centro del edificio tenía que ser vacío y lo demás que venía lo tenía que rodear en ese entorno, ¿no? Y al final la configuración, una vez que dimos con esta idea, con esa, ¿no? el vacío y el espacio, todo lo demás fue bastante más fluido, ¿no? El edificio, como tiene dos partes diferenciadas, tiene un espacio representativo, pero que en realidad es un tercio del edificio, es la tercera parte de la superficie construida, que es el nuevo Parlamento, y a la vez tiene una gran superficie de oficinas para Diputación Foral. Entonces, lo que proponíamos era un edificio que en este entorno, todo lo contrario que sea la normativa urbanística, que se abría en V, lo plegábamos en triángulo. De esta manera conseguíamos generar este espacio central interior y a la vez que el edificio tuviera la mayor posibilidad de captación solar. Lo mismo, ya veis que son elementos un poco recurrentes, ¿no? La mayor cantidad de fachada orientada al sur, orientada al sur. Estas son maquetas del concurso, maquetas de la propia propuesta, en las cuales ya un poco había esas ideas, ¿no? El espacio central, cómo el edificio no tiene ningún acceso exterior. Hay un acceso que se accede desde el parking a través de un túnel, pero que se llega a la plaza central, y entonces obligamos a que todo el mundo que entre a este edificio, es un edificio con 3 entradas, ahora mismo hay 3 dependencias, está Juntas Generales, está Diputación Foral y está ICE, que es una oficina, una dependencia de temas informáticos de la Diputación Foral. IFE tiene más de 300 trabajadores, ¿no? Sí, 300 trabajadores. La Diputación Foral también va a ubicar aquí cerca de 300 y Juntas Generales. Obligamos a que todo el recorrido del edificio fuera a través de este espacio, ¿no? El espacio vacío, realmente el vacío dentro del proyecto. Y todo lo demás, una vez que das con esta idea generadora, es más fácil, ¿no? El edificio lo envuelve y ya era cuestión de no fastidiarla, ¿no? De seguir con ideas y que todo fuera poco apoyando esa idea general, ¿no? Al final, el edificio se configura como una envolvente exterior. Nos parecía también que es un edificio bajito, es un edificio pequeño, es un edificio que tiene zonas, aquí veis en la maqueta, de una altura, de una planta. Este cuerpo tiene 2 plantas, este tiene 3, pero es un edificio de baja más 1. Claro, un edificio que queremos, la zona del Parlamento tiene baja más 2 y además estaba limitada a la altura, ¿no? Por el planeamiento urbano, con lo cual teníamos que conseguir a su vez que le habíamos dado urbanidad, pero le teníamos que dar presencia, le teníamos que dar carácter. Y entonces hubo una labor de intentar que el edificio en sí no manifestara al exterior las alturas que tenía. Y eso fue una labor de trabajo de las fachadas. Las fachadas del edificio tenían que ser unas fachadas con el suficiente grado de abstracción que tú no fueras capaz muy bien de saber qué alturas tenía el edificio, qué configuración tenía y que esa escala permitiera. Tenía que ser un edificio sin ventanas,
un edificio sin huecos, un edificio que no tuviera una escala humana, ¿no? que trascendiera un poco en ese sentido a lo que puede ser la escala de las personas. Y a su vez un edificio que tuviera una piel exterior, que lo rodeara, que lo plegara, ¿no? Que fuera un poco como ese ejemplo de edificio que va plegándolo y que luego tuviera una piel interior que lo significara, ¿no? Ese espacio interior. Y ya puestos a ponernos a condicionantes, a su vez que lo que es la parte de Juntas Generales tuviera, diríamos, que una prestancia en sus acabados también diferente. Bien, estos son infografías del concurso, en las cuales ya estas ideas se manifestaban, cómo de alguna manera había una piel que rodeaba el edificio que lo plegaba, cómo aparecían elementos diferentes dentro de lo que es las fachadas interiores a sur o el elemento más singular de las fachadas de las Juntas Generales y cómo el espacio central cogía protagonismo como espacio urbano. Y a su vez queríamos también no renunciar a algo que es que el Parlamento diera al exterior, que el Parlamento realmente el espacio, el salón de plenos diera un jardín exterior, que pudieran de alguna manera poder aprovechar eso que estaban haciendo, que es irse a un espacio urbano, a un jardín. Realmente era un espacio muy verde, cuando llegamos ahí un espacio muy verde, muy frondoso y que queríamos conservar. Todo el hemiciclo, el área del hemiciclo, que diera realmente a un jardín, ¿no? Esto, bueno, de alguna manera dentro del proyecto se ha matizado, se ha desarrollado, pero bueno, pues en gran parte se ha conseguido, ¿no? Estos son ya planos del proyecto de ejecución, en el que veis, bueno, si os acordáis de esa maqueta, realmente tuvimos una ventaja en este edificio, un suplicio para nosotros en muchos casos, pero una ventaja que es que había muchísima prisa, muchísima. Estos edificios políticos había que inaugurarlos corriendo. Y eso nos permitió, de alguna manera, que la idea del concurso se desvirtuara muy poquito. No había tiempo. La idea del concurso, de alguna manera, se llevó de una manera casi lineal a la configuración. Y eso es algo que en su momento nos generó, como os digo, mucho sufrimiento, porque todo era corre, pero sí que ha permitido que un edificio complejo como este, y ahora lo estamos viviendo con el fin de obra, es un edificio que lleva ya está usándose, hay una parte que está todavía sin ocupar, pero hay parte que lleva un año funcionando, es un edificio con unos ocupantes muy complejos. Imagínate políticos, Diputación Foral, 300 funcionarios. Bueno, al final esas prisas permitieron que diríamos que esa línea fuera muy rápida. Y si veis, las imágenes del concurso han sido bastante fieles, ¿no? La configuración del edificio es muy sencilla. El edificio tiene un gran núcleo, que es el área lo que es el área parlamentaria, que se basa todo en la configuración del salón de plenos como alma del edificio. Es un hemiciclo. Nos gustaba el círculo también como elemento democrático, ¿no? Como ese espacio democrático, como ese círculo que rodeaba. Nos gustaba que el edificio fuera transparente, por un poco la transparencia de la democracia, cosas de alguna manera que quedan muy bien en el concurso y que de alguna manera tuvimos la gran suerte que la presidenta de las Juntas Generales las asumió como suyas y las defendió hasta el final. Y de hecho, ella no inauguró el edificio porque hubo elecciones y ella no lo llegó. Bueno, lo inauguró, pero no lo llegó a utilizar, ¿no? El edificio, como os digo, de las Juntas se organiza a través de lo que es, como os digo, ese espacio del salón de plenos, a través de un vestíbulo principal. Y el resto del edificio, cuando nosotros hicimos el edificio, el proyecto, incluso haciendo la obra, no sabíamos quién lo iba a ocupar. De hecho, ahora ya sabemos que lo ocupa en una parte, pero hay otra parte que aún no sabemos quién lo va a ocupar. Y entonces hicimos una labor, bueno, pues un poco de interpretación, de una labor casi de edificio, de oficinas que pudiera ubicar cualquier uso. Y la configuración del edificio lo permitía. Ubicamos apoyado en el espacio exterior, en esa piel exterior abstracta que os comentaba, lo que son espacios de oficina cerrada. Los núcleos de comunicación se apoyan en el borde. Tenemos núcleos de comunicación repartidos por el edificio. Sobre esos núcleos se apoyan áreas de servicio, de baños, de aseos, y sobre ellos se ubican lo que son los espacios de oficina cerrada. Mientras que toda la zona central del edificio está ocupada por espacios de oficina abierta. Esto se configura así en todas las diferentes plantas, ya veis, ¿no? El edificio se va desmarcando. Teníamos una volumetría máxima que conseguir. Queríamos nosotros conseguir la mayor altura posible del edificio y eso, para poder hacerla, tuvimos que hacerle diferentes mordiscos al edificio, darle como bocaos, ¿no? Para quitarle edificabilidad, para poder subir altura, y al final esos son unos elementos también configuradores del mismo, ¿no? El edificio de Juntas Generales se separa del edificio anterior y lo que va viendo es una sucesión también de patios y de cubiertas que va haciendo que el jardín de planta baja al que vuelca las Juntas Generales sea un jardín en la cubierta, tiene cubiertas vegetales,
no me quiero tampoco extender, pero bueno, pues también proponíamos elementos un poco de captación solar pasiva, de posibilidades de ventilaciones cruzadas, cubiertas ajardinadas, de tal manera que las personas que están en esta planta vean este jardín, ¿no? Vean este jardín en esta zona, y a medida que vamos subiendo aparece otro jardín aquí, en esta cubierta, en esta franja que también se ve desde aquí, y ya veis que la configuración del edificio va un poco apoyándose en esa ley, ¿no? Esas zonas ajardinadas configuran un poco esa especie como de edificio un poco así rotacional, ¿no? Como que va generando, ¿no? En los alzados exteriores buscábamos también, teníamos mucho interés en buscar un material que nos permitiera también, diríamos, apoyar esas ideas que teníamos, ¿no? Un material que fuera lo suficientemente noble para que pudiera formar parte de un edificio como es este, pero que fuera lo suficientemente también actual para que permitiera hacer, que fuera una configuración también bueno, que tuviera un poco que ver con el lugar, y aquí nos apoyamos un poco. De alguna manera tuvimos la suerte en el concurso que estaba en el jurado, el presidente del jurado fue Luis Peña Ganchegui, y bueno, pues con toda la teoría que tiene Luis Peña Ganchegui de los espacios vacíos, de la plaza como elemento un poco también de la cultura vasca, y ese entorno vacío, ese espacio vacío lo entendía, ¿no? Y sin nosotros casi ni decirlo, ligó parte del edificio, incluso en los materiales que proponíamos, pues bueno, con la arquitectura de Oteiza o de Chillida. Entonces proponíamos que todo este edificio todo el exterior está hecho en acero corten. A su vez, en esa configuración del edificio había que hacer una construcción muy rápida, una construcción a toda prisa, con lo cual la construcción es una construcción ligera, con una estructura de hormigón central, pero con una estructura metálica en las fachadas, con una configuración muy rápida, y bueno, pues con unas secciones constructivas también intentando ponderar espacios, con las cubiertas vegetales, y un trabajo un poco específico dentro de lo que puede ser el volumen del hemiciclo, del salón de plenos, como elemento singular un poco dentro de la configuración, ¿no? La construcción, un par de imágenes de la obra, refleja un poco esas ideas, ¿no? Cómo le dábamos importancia al espacio del salón de plenos como volumen más amplio, más limpio, ¿no? El salón de plenos ocupa 2 niveles, y luego, al ser un volumen cerrado, la planta superior tiene un patio que permite iluminar toda la zona superior, y cómo la zona de oficinas se configura mediante una estructura de forjados nervados que permitía un espacio de gran luz de 11 metros, ¿no? En torno a 11 metros de luz, que nos permite el generar esos espacios de oficina diáfano. La construcción del edificio queríamos que fuera coherente con esa configuración exterior de piel, y de hecho el edificio tiene su interior, está construido con estructura de hormigón, con losas de hormigón, pero toda la fachada está construida con pequeños pilarcitos metálicos que están contrapeados entre sí y que sirven un poco de apoyo de esos cierres de acero corten que se fueron poniendo a continuación. Tuvimos un primer intento de intentar, bueno, nos gustaba mucho que estos propios elementos de corten, estos son chapas de corten de 5 milímetros, ¿no? Sí, de 5 milímetros plegadas. Según el ancho de bobina, que es algo menor de 1 metro, y bueno, pues una configuración de unas aletas de 15 centímetros y un ancho de 67, que es un módulo que luego utilizamos para desarrollar todo el edificio. Y como dice Manolo, había una voluntad de que hicimos unos tanteos de que esos elementos fueran portantes, además de ser fachada, con un espesor algo mayor, pero bueno, había dificultades para poder justificar el comportamiento a fuego de la estructura, a pesar de que bueno, hicimos varios intentos, ensayos, con algún laboratorio también del País Vasco, pero no había manera de convencer al responsable de bomberos del Ayuntamiento de San Sebastián de que eso podía funcionar, y bueno, pues preferimos sustituirlo por una estructura portante que en cualquier caso estaba detrás del elemento que originalmente pretendíamos que fuera el que hacía la doble función de ser fachada y ser portante. Si habéis visto, si recordáis unas infografías anteriores, las del concurso, esta idea ya aparecía, ¿no?, en el concurso de esos machones, pero estaban puestos al revés. Estaban puestos con las aletas hacia el interior porque realmente tenían una función más tectónica. En el momento que no pudimos hacer que estos elementos portantes, que realmente hubieran sujetado el edificio perfectamente por cargas, fueran elementos portantes, lo que hicimos fue darle la vuelta a las aletas y poner las aletas al exterior, de la manera que manifestábamos un poco esa diferencia más tectónica con esa diferencia que hacíamos ahora. No obstante, intentamos ser coherentes también, y como digo, toda la estructura sigue un poco esta línea, ¿no?, en la construcción. Este ya es el edificio acabado. Esta es una imagen, esa imagen que habéis visto antes ya del edificio acabado. Esta es una imagen de esta plaza
de la plaza central, ¿no? Cómo la piel del edificio, esa piel de acero corten exterior, entra dentro del edificio y forma parte del volumen principal, que es el volumen de juntas, ¿no? de las juntas generales. Una vista también del edificio, ¿no? Como esa configuración de piel. Yo creo que un poco aquí se ve un poco lo que os comentaba, esa abstracción, ¿no? De la abstracción del edificio. Este edificio es un edificio de baja más 2, pero en cuanto te apartas un poco del edificio, si no hay nadie, es un edificio que pierde altura, y coge como un poco esa especie como de nosotros de prestancia que le queríamos dar un poco al edificio, ¿no? A medida que nos acercamos, forzamos a que todas las entradas del edificio sean por esta zona central. Esta zona central se cierra también con una puerta y la piel exterior da toda la vuelta. Y la piel exterior del edificio es una piel que rodea, ¿no? por todo el exterior y da la vuelta al edificio principal. Y que en este edificio la pasamos por la cubierta. La cubierta también está hecha con este sistema de aletas de acero corten. Y como es un edificio que juega también mucho con las transparencias, con esas imágenes, ¿no? Esta foto nos gusta porque ahora veréis alguna otra imagen exterior. Es un edificio que esa abstracción que tiene, ¿no? Incluso forzada por esa configuración de líneas con distintas alturas que permitiera no tener referencias un poco casi de niveles. Luego realmente es un edificio que lo mismo que tiene esta transparencia de la noche al exterior con la luz natural, en el día pasa como efecto contrario, ¿no? Esta es otra fachada, es la fachada oeste, y aquí veis cómo ese juego un poco de aletas, aquí veis, ¿no? Son esas piezas un poco que van en esa función de esos muros de acero corten, permite que sea un edificio muy cambiante. Esas aletas permite que en cuanto te generes un poco en escorzo, el edificio es totalmente opaco, en cuanto te enfrentas al edificio es muy transparente. Los propios juegos de carpintería combinan 3 tipos de vidrio para perder también esa configuración un poco funcional, y a su vez depende, como el edificio es un triángulo que está orientado al sur, depende de donde le dé el sol, el edificio es muy rojo, muy marrón, muy negro. El edificio es un edificio en ese sentido muy cambiante. Entramos al edificio, ¿no? por la zona de la plaza, de esta plaza central, y el espacio interior es un espacio muy abstracto. Estas son las fachadas del edificio de oficinas, con ese cierre también, ¿no? muy abstracto, que permitiera que esa plaza pudiera tener mucha altura o poca altura, y intentando que ese espacio tuviera esa urbanidad de la que realmente el entorno carecía, ¿no? Pero a su vez ese espacio pues se configura en ese elemento, ¿no? Ahora veréis, ¿no? Esto que veis, este cierre, es un cierre de malla metálica que tiene una función en ese despiece un poco de esa extracción, pero que tiene una función fundamentalmente de control térmico. Es una malla de ployé, que todos conoceréis, con una apertura de tal manera que lo que hacemos es colocar la malla con su apertura en horizontal, en lo que es la fachada sur, o con su apertura en vertical, en lo que es la fachada este, de tal manera que nos permite, y una foto del interior, que en invierno, esto es una foto interior con luz natural, que nos permite que en invierno el sol entre por esta malla, porque la apertura de la malla tiene un cierto grado de inclinación, que cuando el sol está en invierno bajo, en torno a 20 grados, ¿no? En el solsticio de invierno, permita que el sol, ya veis hasta donde entra, está la zona de oficinas, esto es una zona de circulación, y es una oficina prácticamente llena de luz, toda la oficina de luz natural, pero en cambio en verano esa inclinación solar hace que el sol no nos pase de la línea de pilares. Forzamos la línea de pilares a generar unos muebles en construcción para que la gente no se pegara a la ventana, que se separara de la ventana al menos 60 centímetros y que en verano no tenga incidencia solar. Esto lo hemos tenido que explicar bastantes veces. Me imaginé cuando los funcionarios fueron al edificio y vieron esa malla metálica, nos querían correr a boinazos por el parque, pero cuando vieron el edificio por dentro, y ahora que os podemos decir que lleva funcionando prácticamente un año en una de las salas, creemos que el edificio en ese sentido funciona muy bien. Y luego es una malla que, aunque por fuera es una malla que tiene un aspecto muy opaco, al tener esa apertura hacia el interior, de dentro es muy transparente. Y de dentro hay una visión muy dirigida a lo que es la plaza central. Bueno, esto es un espacio, como os veis, de oficina abierta, de crujía abierta, de oficina abierta, áreas también de circulación abierta a esos patios interiores, en lo que es la oficina abierta. Un juego de materiales, prácticamente hay 3 materiales en la obra. Utilizamos el acero corten muy rojo en el exterior y muy oxidado, y en el interior jugamos con unos cierres también muy blancos, con mucho vidrio y con madera en algunos espacios. Y esto es un cierre de moqueta, un revestimiento de moqueta, pero también una moqueta un poquito especial que da una tonalidad casi de madera. Esto es una zona de juntas interiores, también con elementos muy vidriados, también buscando, hoy nos preocupa mucho la luz natural, que fuera todo muy transparente. Y configuración un poco de oficinas dentro de lo que son esas también diáfanas, ¿no? La zona de grupos junteros.
Y luego la configuración un poco ya más especial, dotando al edificio de los materiales, digamos, más nobles y más naturales en la zona de políticos, casi haciendo una gradación de materiales también por la nobleza del edificio, ¿no? Este es el vestíbulo de entrada a la zona del palacio, ¿no? Lo que es el hemiciclo, el alma del centro. Y repetimos, si os habéis fijado en el exterior, todo el exterior de la plaza era un suelo de piedra, de basalto, de piedra, y ese suelo de piedra entra al interior del edificio, el vestíbulo es de basalto y el interior del hemiciclo también se configura con basalto. Y luego jugamos con un cierre de madera, con madera de arce, también pues jugando a perforaciones, y también en el exterior del edificio, si habéis visto, en la zona de grupos junteros había un doble cierre con unos vidrios especiales, unos vidrios de control solar. Ese cubo que habéis visto antes, que veíamos antes, tiene un cierre de vidrio que se veía como unas franjas de vidrio muy blanco. En realidad son cortinas. Lo que hemos hecho es cristalizar una cortina. Nos preocupaba un poco el tema de la captación solar en ese sistema, y lo que hemos hecho es laminar screens solares, screens blancos convencionales, el modelo Alcántara concretamente. Lo hemos laminado con 2 vidrios, hemos hecho un securit que en su interior tiene un screen solar, y entonces toda la fachada en realidad son cortinas cristalizadas. De la manera que la cortina lo tiene que ponerse en el exterior del vidrio para que no caliente, pero las cortinas al exterior se deterioran muy rápidamente, mientras que una cortina cristalizada esperamos que dure unos cuantos años. Y esos propios materiales exteriores, también con una idea que habíamos en el concurso de que el exterior, ¿no?, el espacio urbano entra dentro del hemiciclo, lo repetimos en el interior y queda aquí un panel interior también totalmente acristalado. Y bueno, y acabo ya. Este es el hemiciclo, ya el espacio un poco central, cómo ese suelo de piedra configura los escaños, cómo ese suelo de piedra sube y forma lo que es el entorno, y cómo ese techo de madera nos configura el espacio, ¿no? El fondo está el jardín, aquí casi se ve, ¿no?, se aprecia un poco al jardín, cómo están un poco estas piezas del propio jardín, y cómo desde el hemiciclo tiene una relación visual con el exterior, también con distintos matices, con distintos tipos de screen solar para poder hacer grabaciones, ¿no?, y cómo esa configuración del propio edificio se materializa en este espacio. Y por nuestra parte, pues nada más. Muchas gracias por la paciencia.